hoy es lo siguiente. Voy a intentar hacerles un esquema para que por adelantado vean un poco el esqueleto de la sesión de hoy. En primer lugar hablaremos de la internacionalización, por qué hay que hacer una internacionalización, qué problemas presenta una internacionalización, qué ventajas supone para una empresa, cómo ha de hacerse y qué son los elementos que componen esta entrada en vigor de una internacionalización, de un proceso. Diríamos que el primer punto sería el hecho de la decisión de la gerencia, que es quien tiene la palabra para empezar a poner el contador para iniciar el proceso. Esta decisión va acompañada inmediatamente de un análisis interno de la empresa, en el cual pretendemos conocer pues cuáles son los puntos débiles, los puntos fuertes de la empresa y, en consecuencia, después del análisis, dar nuestra opinión sobre qué hemos de hacer, ¿no? Por lo tanto, este primer análisis significa hacer una disección de la compañía en todas sus diferentes áreas. Mañana cuando hablemos, bueno, la semana que viene cuando hablemos de este proceso, vamos a explicarlo en función de las áreas que tiene una empresa, no solamente en vía departamento por departamento, sino por áreas de actividad. Veremos la área de dirección, por ejemplo, veremos la área de recursos humanos, veremos el área de compras, el área de producción, el área de ventas, el de administración, el de contabilidad, y ahí nos formularemos unas cuantas preguntas base, no más de 4, a partir de las cuales se pueden establecer subpreguntas, pero la idea es que los análisis sean muy operativos, sean sencillos, fáciles de entender y fáciles de poner en marcha. Esta sería la idea. Hoy nos vamos pues a concentrar solamente en el análisis, en el cual hablaremos también de la necesidad de que intervenga un profesional externo para la realización de este análisis. Las etapas y todo lo que vendrá en este análisis no lo veremos hoy, sino que se hará propiamente la semana que viene, cuando diseccionaremos la empresa departamento, mejor dicho, área por área, y veremos a través de un sistema operativo que es de muy fácil aplicaciones, poner una serie de áreas, o sea, una serie de cuestiones que hemos de resolver. La primera cuestión es qué anomalía hemos encontrado en aquella área. ¿Qué coste tiene resolver esta anomalía? ¿Quién debe hacer el seguimiento de la resolución de esta anomalía? ¿Qué timing tenemos? Si es inmediato, ¿qué coste económico tiene? Y finalmente, pues, ¿en qué fecha última habrá un responsable de controlarlo todo para decir su opinión sobre el tema? Por lo tanto, fijamos una especie de calendario que va lógicamente por el análisis el encontrar qué anomalía hemos detectado y verle cómo la resolvemos. A veces es un cambio de estructura, es la entrada de una nueva persona, a veces es un cambio que exige a lo mejor una pequeña inversión porque tenemos una producción no útil, no posible para meternos en la internacionalización y necesitaríamos comprar algunos equipos en lugar de subcontratar la producción que nos está saliendo más cara, ¿no? Lo digo simplemente a título de ejemplo para que vean pues que el análisis resolverá en cada área el problema que hay de la manera que acabo de explicar. La figura del asesor externo es importante, como ahora veremos cuando hablemos del análisis. Verán también los diferentes puntos de esta internacionalización. Hemos dicho la internacionalización propiamente dicha, que es el primer tema que vamos a tocar, el análisis interno, luego la elaboración del plan para resolver esto, ahí nos quedamos, pero sin entrar en el análisis, ahí nos quedamos. Luego hablamos del departamento de exportación, que esto sí que lo hablaremos hoy, y luego hablamos de las formas de entrada en un mercado exterior. Este es uno de los puntos, elementos críticos de un marketing, de un plan de marketing, porque es lo que en inglés se llama el place, ¿no? Hay las 4 P's del marketing: product, price, promotion and place. Entonces el place sería cómo vamos a entrar en un mercado. Esto es bastante importante, por eso lo pongo hoy, porque la manera que tenemos en un mercado vendrá determinada por una serie de circunstancias que ahora explicaré. Pero también el mensaje general sería, si equivocamos la forma de entrada y ponemos un intermediario de más de lo que es necesario, estamos encareciendo de tal manera el producto que no tendremos ninguna oportunidad de hacerlo, de entrar en el mercado. Si entramos de una manera equivocada, podemos tener también un fracaso. Por lo tanto, deberíamos de analizar las diferentes posibilidades de entrada, que eso sí lo vamos a hacer hoy, y decidir
¿qué haríamos en función de nuestros propios intereses como empresa? Entonces veremos que hay una serie de maneras de entrar que puede estar, la elección puede hacerse en función de diversos parámetros, de imposibilidad. Yo, por ejemplo, no puedo vender en aquel mercado a empresas privadas porque no hay, he de utilizar el canal público, por ejemplo. En otro caso diría, yo no puedo irme allá a poner de golpe y porrazo una filial de producción porque es que yo no conozco China, no he salido de España, ¿cómo me voy a poner a meter una filial de producción en China que me obliga a una cosa muy importante? Ahí sí, tocar el aspecto cultural. Yo no conozco cómo trabajan los chinos. Si ya me cuesta trabajar en otros mercados más sencillos, en los cuales yo no me monto una filial de producción, que sería una entrada muy dura, y la haces cuando ya tienes experiencia, pues ¿cómo voy yo con tan poco bagaje a meterme a hacer según qué formas de entrada, ¿no? Todo esto lo analizaremos de aquí a un momento. Bueno, la primera cuestión es que la decisión de internacionalización, voy a pulsar el botón para adelante. Es el otro. Ah, no, está al revés. Esta falta de experiencia, ¿eh? Bueno, la decisión de internacionalizarse vendría marcada por estos parámetros. En primer lugar, nos preguntaríamos, ¿el mundo es un mercado global o no lo es? Bueno, en estos momentos es evidente que el mundo es un mercado global, y si no, que se lo expliquen a los chinos y a Trump cuando las represalias que están intentando tomar, que no sabemos si todavía las llevarán a cabo o no, dan por consecuencia que si no entra aluminio ni acero en Estados Unidos porque está perjudicando a los trabajadores de este sector y van a perder su empleo, si el otro prohibimos la entrada de aluminio proveniente de cualquier lugar del mundo, o de China o de Europa, porque es más barato y perjudicamos a los trabajadores del sector en Estados Unidos, resulta que los chinos van también a represaliarnos con una medida de poner aranceles altos a los productos agrícolas americanos. Entonces está perdiendo el empleo el farmer americano, el granjero, el payés, ¿no?, como diríamos aquí. Pues claro, todas las cosas están tan interrelacionadas que es muy difícil en estos momentos hacer cortes limpios, ¿no? O sea, todo está mezclado. Por lo tanto, cortas aquí y te vas a llevar parte sana y parte no sana. Por lo tanto, es difícil tomar decisiones, ¿no? Hemos llegado a un momento de globalización en el sentido de que se ha liberalizado el comercio, por eso se ha multiplicado por varios decimales o varias veces desde el año que se fundó la Organización Mundial de Comercio. Y claro, esto una vez se abres la caja de Pandora, quiere decir, vamos a intentar que todo el mundo pueda vender sus productos en otros mercados, lo cual significa bajar aranceles, pues claro, estamos un poco perdidos porque el volver atrás va a ser muy costoso. Por lo tanto, yo diría, estamos en un modelo global. Esto es cierto. La liberalización es una cosa, y luego también están las uniones aduaneras, es decir, que el mundo, aparte de haber liberalizado el comercio, se ha hecho en grupos. Hay un grupo que es la Unión Europea, donde todos somos iguales entre nosotros y tenemos un arancel común exterior para los productos que vienen de cualquier lugar del mundo. Entren por el Pireo, entren por Irlanda, entren por Noruega, entren por Portugal o por España o Italia, van a pagar lo mismo. Tenemos un arancel que penaliza a los productos extranjeros. Penalizar es una palabra eufemística porque las penalizaciones son realmente muy bajas después de todas las negociaciones que ha habido para rebajar los aranceles a nivel mundial en el seno de la OMC o bien en el seno de tratados bilaterales. Piense que hay dos maneras de liberalizar el comercio: a través de la OMC, haciendo aquellos grupos de países el sistema de preferencias generalizadas, la cláusula de la Most Favored Nation. Estos son una serie de reglas que ha establecido la OMC, pero las empresas de ciertos países tienen la ventaja de que sus respectivos países han hecho acuerdos entre ellos para no pagar aranceles dentro de esta área, pero también con otros países. Por ejemplo, si decimos que Ecuador tiene firmado un tratado con la Unión Europea de libre comercio, significa que los productos ecuatorianos posiblemente van a entrar en España o en cualquier lugar de la Unión Europea con un arancel muy bajo, por no decir cero, en la mayoría de ellos. En cambio, los productos de la Unión Europea tendrán también una ventaja al entrar en Ecuador, que yo no sé si va a ser arancel cero en todo, pero va a ser algunas ventajas que no tendrán otros países.
Un elemento importante de marketing es que cuando hagamos un estudio de mercado hemos de pensar que el conocer los aranceles que va a pagar nuestro producto cuando llegue a este país de destino, hemos de compararlos con qué pagan de arancel nuestros competidores de otros países externos a la Unión Europea. Es decir, si nosotros queremos vender en Ecuador, por seguir con el ejemplo inicial, y decidimos que tenemos competidores porque lo sabemos, provenientes de Australia, provenientes no sé, del norte de África, de Oriente Medio, de Asia, porque está muy cerca. ¿Qué ventaja tienen ellos respecto de nosotros? Sus productos, que son los mismos, de la misma clasificación arancelaria, ¿tienen una ventaja competitiva sobre nosotros o somos nosotros los que tenemos la ventaja competitiva? Esto nos permite saber si existe esta ventaja, y este es un elemento que hemos de estudiar cuando veamos el tema de los precios. A ver, porque el precio final es el resultante de ponerlo a la puerta del cliente, aunque el cliente no nos compre a la puerta, sino que nos compre FOB o nos compre como quieran, pero los aranceles, que va a ser la penalización que va a tener que pagar el importador cuando entre el producto procedente de la Unión Europea, van a ser inferiores, y por lo tanto esto es bueno conocerlo para saber aquellos competidores que son de fuera de la Unión Europea y compiten en el mercado del Ecuador con nosotros, si van a suponer para nosotros una desventaja o una ventaja. Si ellos sí pagan más, nosotros tendremos una ventaja. Por lo tanto, el tema aduanero no es solamente un tema referido a la cuestión de traspaso de las mercancías a través de las aduanas, sino que tiene una complejidad que hace que necesitemos conocer aspectos como estos, que son fundamentales para establecer una política de marketing internacional a nivel de precios, por ejemplo, y es un factor que influye, y mucho, ¿no? Por tanto, puede tener interés para nosotros el saberlo. La cuestión segunda es que, en general, cualquier empresa que vende en su mercado doméstico o mercado interno puede vender en cualquier mercado. Es que eso es cierto. A ver, yo en algunas ocasiones, cuando algún empresario me pregunta dentro de un plan de internacionalización que se me ha confiado, pues que me hace la pregunta de ¿usted cree que llegaremos a exportar? Yo digo, hombre, ¿por qué no te haces la pregunta tú al revés, un poco a la gallega, ¿no? ¿Cómo me lo planteo? Pues bueno, ¿tú crees que tienes la suerte de haber decidido montar tu negocio en el único país del mundo donde podías vender? Porque tú estás vendiendo aquí, ¿no? Qué casualidad, ¿no? O sea, ¿tú crees que es una suerte inmensa que puedes vender aquí porque ha sido el único país donde podías vender? No, tú puedes vender en muchos países, teóricamente. Evidentemente habrás de hacer cambios, modificaciones, adaptaciones, poner esfuerzo, tener resistencia, tener paciencia, pero tú puedes, en principio, vender en todos los mercados, siempre que sepas que habrás de adaptarte en algunos aspectos. Pero en principio el mundo es global, por lo tanto, ánimo que podrás vender fuera. Tus compañeros de esta ciudad, pues que tú conoces por el sector, por el tipo de producto que fabricáis o el sector en que estáis, pues bueno, ya lo tenéis claro de que ellos ya están vendiendo. Por lo tanto, sí que es posible vender en cualquier mercado. ¿El tamaño de la empresa importa? No, en realidad las pymes, las micropymes, resulta que son el tejido empresarial más habitual en todos los países, el que aguanta el mercado. Las grandes multinacionales van por libre, tienen otra segmentación, pero las empresas pymes, eso es lo que es habitual en cualquier lugar. En Alemania mismo las empresas son pequeñas y medianas, lo que pasa es que tienen una envergadura mayor que las nuestras en general, pero estamos hablando de pymes, ¿no? La internacionalización no debería ser un remedio, es decir, un remedio significa estamos con el mercado doméstico que se nos ha colapsado y ahora tenemos que ir a vender fuera. Yo he oído durante la crisis de hace unos cuantos años la palabra, ¿me puedes proporcionar listas de compradores? Digo, ¿pero qué dices? O sea, directamente no quieren hacer ningún marketing, quieren ya directamente una lista para escribirles. No hemos hecho ningún trabajo previo, no nos hemos dado a conocer, no hemos hecho nada. Por lo tanto, una salida a un problema que ya tenía que caer un día a otro, lo que pasa es que el día que cae es un colapso, pero las empresas, muchas, no estaban preparadas, otras sí, todo hay que decirlo, para afrontar una situación de crisis interna, porque estaban apoyándose en una pata. Cuando tú quieres estar bien puesto en el suelo, pues has de tener como mínimo pues, las dos piernas, ¿no? O dos mercados como mínimo, si puedes tener más porque tendrás más estabilidad. Entonces, bueno, la cuestión es que no puede ser una solución para salir del paso
o tampoco podría ser una situación puntual en la cual exportamos porque alguien nos ha venido a comprar, que no es lo mismo ir a vender que nosotros nos vengan a comprar. Es cuando alguien nos dice, es que a mí las patatas me las pagan a tanto, quiere decir, tú no estás haciendo marketing. Porque tú lo que estás haciendo es sentarte en la puerta de tu casa y esperar que te vengan a comprar las patatas. Cuando tú estás y vas a vender las patatas, estás tomando una acción de salir afuera, ¿no? Por lo tanto, yo diría que la internacionalización no ha de ser un remedio, sino ha de ser una política normal de la empresa, ¿no? ¿Por qué hay que exportar? Bueno, básicamente, yo diría que aquí hemos puesto lo más básico, pero que es entendible, ¿no? Incrementar la cifra de negocios, claro, porque si tú estás vendiendo aquí y vendes en otro lugar, se supone que esto ya lo vas a incrementar. Evidentemente ya no hace falta que dediquemos ni un minuto más a esto. Diversifica riesgos. Sí, porque los mercados están sujetos a riesgos, pero no en todos los mercados hay el mismo riesgo al mismo tiempo. Es decir, podemos encontrarnos con que en el mercado español, por una cuestión que ha habido de vamos a decir, construcción de apartamentos, hubo una demanda brutal en el sector de componentes o de refrigeradores, lavadoras, todo el sistema eléctrico para la construcción, que de golpe quedó parado totalmente, pero en otros países puede que esto no sea así. O es más, hay una demanda porque en aquel país está creciendo la demanda. Muchas empresas que estaban aquí con problemas se fueron a vender a Polonia, se fueron a vender a Oriente Medio, donde hay mucho dinero, poca población, pero están construyendo mucho. Es decir, que siempre, si tienes varias alternativas de mercado, pues sales mucho mejor bien parado de lo que te ocurre si tú te quedas en casa. Por lo tanto, sí que la diversificación de riesgos es evidente. Tú tienes más posibilidades de superar los riesgos si tienes varios mercados al mismo tiempo. La otra cuestión sería optimizar la capacidad de producción y reducir costos. Es evidente, muchas empresas pueden estar, no lo afirmo sino lo sugiero, pueden estar con una capacidad de utilización de su producción por debajo de lo que ellos podrían hacer. Por lo tanto, tienen un extra de producción no utilizado, ¿no? Por lo tanto, estas empresas podrían, sin mover para nada su parque de maquinaria ni tener que hacer nuevas adquisiciones, producir más, con lo cual al producir más productos, los gastos fijos que tiene la empresa los reparten sobre un mayor número de productos y el precio unitario del producto fabricado baja. Es decir, en toda empresa, como ya sabemos, hay unos gastos fijos que son los alquileres, los seguros, los sueldos de los trabajadores, los pagos de seguridad social, que se pagan sí o sí, trabajes, produzcas o no produzcas. Los productos que tú fabricas y que vendes, estos sí que son gastos variables, porque si tú vendes más productos, también comprarás más material de compra, venderás más y por lo tanto el ratio de rentabilidad de la empresa cambia a mejor. Por lo tanto, optimizar una capacidad de producción para no tener una capacidad de producción no utilizada, o sea que esté ahí esperando que llegue algún pedido, pues esto es una ventaja que supone también la internacionalización. Mejorar la calidad de los productos. Esto es un hecho muy evidente. ¿Por qué se mejora la calidad de los productos saliendo fuera? Bueno, yo les puedo poner un ejemplo de una empresa que aquí en Barcelona, en la época en que yo colaboré con esta empresa, se había ganado el que había sido adjudicatario del proyecto de la iluminación de las fuentes de Montjuïc para los Juegos Olímpicos, había ganado un proyecto que tenía que entregarlo al ayuntamiento o a la empresa pública que adquiriera y pagara aquel proyecto, y había que entregar pues las fuentes con una serie de productos que iban asociados. Esta gente fabricaba pues lámparas de iluminación subacuática. Ya sabemos que en todas las fuentes de Montjuïc, como en muchas otras fuentes de parques de proyectos privados o públicos, funcionan estas luces de iluminación subacuática que son watertight, o sea que son, vamos a decir, estancas, tienen estanqueidad y bueno, pues están muy bien valoradas, han de tener unos materiales muy de primera calidad, el acero ha de ser súper inoxidable porque están todo el día en el agua. Por lo tanto, esta empresa dentro del proceso decidió que el mercado inglés pues podría ser interesante. Se metió en el mercado inglés y en el mercado inglés empezaron a pedirle documentación técnica para aprobarlo, para entrar en la lista de approved suppliers. Pues pasas un examen y si te ponen en la lista luego te consultarán.
Este es un paso que muchas veces tienes que seguir para entrar a vender a un determinado cliente potencial. Pues bien, esta empresa tuvo que dar una serie de documentación exigida que le obligaba a hacer pruebas. Él hizo las pruebas, las añadió al dossier, y cuando volvió aquí a España y presentaba un dossier, me comentaba a mí, cuando presento un dossier técnico se quedan paradísimos aquí porque yo llevo información que aquí no me la piden, pero la piden en Inglaterra. ¿Por qué le ha ido bien ir a Inglaterra? Porque han mejorado las presentaciones de sus productos, los documentos técnicos que puede aportar, las pruebas que ha pasado. Por lo tanto, esto es indiscutible que es una mejora de la calidad de los productos también, porque tiene que luchar por precios. Cuando alguien sale de un país y se va a vender a otro, y esta empresa es todavía desconocida, lo que hace el cliente potencial es testarlo. Es decir, vamos a ver esta empresa, en primer lugar, a ver qué precios tiene. Nos van a obligar a que recalculemos a lo mejor los precios. A lo mejor en el mercado local no teníamos esta presión y los precios los hemos calculado más o menos, pero no hemos sacado el lápiz, hemos hecho punta para poder calcular los precios exactos. Hemos hecho un examen de la manera de establecer los precios, y a lo mejor tenemos un margen que no creíamos que teníamos. El ir afuera nos obliga a pulir precios. En segundo lugar, con los precios pulidos, nos van a hacer una primera etapa de pasarnos un pedido pequeño para ver si nosotros somos tan buenos como decimos. Es decir, vamos a servir a tiempo, vamos a tener la calidad que hemos dicho que tenemos. Si hay un problema importante, somos capaces de dar la cara. Estas son tres cuestiones que no son vamos a decir, que son importantes. La primera es hemos sabido servir a tiempo, cumplimos los plazos de entrega, porque es uno de los problemas que hasta cierto punto y hasta hace poco tiempo era una de las leyendas negras de la exportación de ciertos países, que no se cumplen los plazos de entrega o se los toman como plazos indicativos cuando el cliente lo que quiere es que, si has dicho que en tal fecha tendrás la mercancía lista para embarcar, la has de tener. La segunda es los productos cumplen lo que ellos dicen que cumplen o no lo cumplen. La tercera es, ha habido un problema importante, saben responder. Yo también les pondría un ejemplo, porque yo los casos que hago para distribuir en clases son siempre casos cortos, pero de experiencias que yo he visto con empresas y que me han servido para hacer un caso práctico de aquella experiencia, ¿no? Pues en este caso le ocurrió que una empresa había suministrado unas bobinas de cable eléctrico para vamos a decir, una zona industrial cerca de Londres, para la iluminación de un polígono industrial, y cuando pusieron y conectaron el cable a las instalaciones, pues el cable, como se dice vulgarmente, pues no funcionó bien. Entonces, claro, el proyectista inglés se quedó asustadísimo porque pensaba, esta gente no van a ser capaces de enviarme una nueva reposición de esta bobina de 300 metros de aquí un día o de aquí 2 días. Pues bueno, la empresa lo tomó como un reto, se gastó una porrada de dinero poniendo turnos dobles en la empresa, enviando la mercancía por avión a Londres, y al cabo de un día y pico estaba la mercancía allí. El inglés no se lo creía, o sea, no se lo creía que hubiera sido posible que aquel disparate se hubiera podido resolver tan rápidamente. Yo siempre digo que esta es la bendición de tener un problema y saberlo resolver. Porque hasta que tú no tienes un problema, aquella empresa no sabe lo que tú vas a hacer cuando lo tengas un problema de verdad. ¿Le vas a ayudar o no le vas a ayudar? Entonces, si en esta situación tú has reaccionado de manera tan positiva, aquella empresa ya la tienes incondicional. A ver, el fallo, a no ser que sea una cosa imperdonable, el fallo se puede resolver. La empresa le interesa saber si tú eres capaz de resolver un problema de este tipo. ¿Lo eres? Pues bueno, ya no hace falta que hagas más marketing, porque la voz corre, no corre tanto como si la noticia es mala, pero las noticias buenas también salen. Esta empresa, pues bueno, se encontró con que pues recibía más comunicaciones, el agente comercial que tenía encontraba más posibilidades de ofertar, porque la gente ya conocía esta empresa. O sea, quiero decir que a veces hay la bendición de tener un problema gordo y saberlo resolver, porque claro, ya nos han hecho todas las pruebas, entregamos a tiempo, tenemos una calidad contrastada y además cuando hay un problema sabemos responder. Entonces, a partir de aquí es cuando empiezan la empresa a considerarte un suministrador fiable, con lo cual ya
los pedidos pues superan en números, se hacen regulares y mayores, y por lo tanto pues la empresa ya va entrando en un mercado, ¿no? Esta tarea no es fácil, no es de un día para otro. Es normalmente entrar en un mercado dura como un año o dos, pero bueno, de alguna manera sí que es importante tenerlo en cuenta este tema, ¿no? Entonces, estamos hablando de la mejora de la calidad de los productos. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo que tal vez por su juventud no lo han vivido directamente, esto es evidente, pero tienen poca información. España, cuando acabó la Guerra Civil Española, estaba arruinada. Entonces, empalmó prácticamente con la Segunda Guerra Mundial, porque la guerra acabó en abril y la Segunda Guerra Mundial empezó en septiembre del 39 y duró hasta el 45. Bueno, durante aquel tiempo España iba trampeando como podía. Se estableció una política que fue muy buena, que se llamaba la autarquía. Esta autarquía significaba que el país no iba a importar más que lo necesario para que se pudiera utilizar maquinaria para fabricar otras cosas que las haríamos localmente. Es decir, que el país intentó ser autosuficiente, y esta situación, en una época en que hubo racionamiento de comida, de todo, permitió al país pues de alguna manera superar este bache con el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, esto permitió que los fabricantes de productos que utilizábamos nosotros aquí en España, todos los consumidores utilizábamos productos, sean productos del hogar, sean productos de alimentación, sean productos de lo que sea. Y con el tiempo esta situación se empeoró, pero empeoró porque ¿qué pasa cuando un mercado está cautivo de los fabricantes locales? Que no se oxigena, no hay competición, no hay competencia entre ellos. Pues, ¿qué es lo que empeora la calidad? ¿Por qué? Porque tú no tienes más remedio que comprar aquí, pues no puedes comprar fuera, porque las aduanas que te protegen son del 40 y del 50%, si es que no está prohibida la importación. Yo recuerdo las épocas en que había los listados de importación de las licencias eran continuas, licencias individuales para importar. Pero bueno, y con unos aranceles que se pagaban tremendos. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros era imposible que entrara nadie a ayudar a los consumidores españoles a tener mejores productos. Pero lo que es peor es que los productores españoles no podían ir a vender afuera. ¿Quién iba a comprar productos caros y de mala calidad? Nadie. Este proceso se acabó cuando en el año 59 entró un gobierno de tecnócratas que decidió abrir las fronteras, bajar las aduanas, empezando bajando las aduanas, permitiendo inversiones extranjeras, y ahí se aligeró un poco y se preparó el camino para la entrada posteriormente, que se demoró mucho por problemas políticos, hasta el año 86, que se entró en la Unión Europea. Por lo tanto, esta situación de tener un mercado cerrado va bien para una primera etapa. Es decir, que incluso en estos momentos la Organización Mundial de Comercio permite este tipo de sistemas, permite lo que se llama protección de las infant industries. Si hay un país que intenta iniciar la fabricación en un sector determinado y necesita tiempo para poder competir, porque es como un niño de 10 años que lo obligarían a competir en la carrera de los Juegos Olímpicos de 100 metros con una atleta de 22, pues no está preparado, es un infante, es un niño, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, lo que se da es un periodo de tiempo para que esta empresa o este sector se desarrolle, y cuando ya está en condiciones, entonces ya competir. Pero la proyección exagerada de una situación que no debe durar más que unos pocos años es completamente, vamos a decir, nefasta para la empresa. Por lo tanto, yo creo que sí que se mejora la calidad de los productos por todos estos pequeños ejemplos que hemos ido viendo, ¿no? Reforzamos la posición en el mercado interior. Evidentemente, si ya hemos ido fuera, nos hemos bregado a luchar con precios internacionales, pues aquí estaremos preparados para poder luchar con la competencia extranjera que va a entrarnos aquí en el mercado, ¿no? Alertas y dificultades, yo diría que hemos de tener en cuenta cuando nos internacionalizamos. La primera sería que podemos tener una falta de experiencia. Bueno, tenemos una falta de experiencia. Esta falta de experiencia pues la resolvemos a base de irla adquiriendo poco a poco, pero que en un primer momento nos falta experiencia. Y hemos de proveernos de los instrumentos necesarios para perder esta experiencia, adquirir esta experiencia, que es pues viajar, empezar a meternos en algunos mercados. Hay una general subestimación de los costes de internacionalización. De hecho, yo diría que es muy difícil saber qué costes vamos realmente a tener. Podemos tener una idea después de un pequeño análisis, pero
No sabemos si nuestros productos, por ejemplo, a priori es imposible saberlo. Yo no sé si para entrar en ciertos mercados tendré que modificar los productos o someterlos a pruebas técnicas que me van a costar dinero y tiempo. Claro, todo esto supone los gastos de desplazamiento, los gastos de dedicación, los gastos que supone el pago de estas test a un organismo que nos va a homologar o nos va a dar el ok. Claro, todo esto es un poquitín difícil de tener en cuenta, pero sí que podemos hacer una especie de cuadro sinóptico donde pongamos todos los puntos que debemos de chequear, ¿no? Es decir, aquí hay 10 puntos que hemos de saber. Ir afuera significa cómo nos afecta en gastos. Hemos de ir a una feria, qué vale una feria en general, qué vale participar, qué vale ir a ver sin stand, no es lo mismo, qué nos cuesta un viaje comercial. Tenemos ayudas para realizar viajes comerciales de algún organismo público que nos subvencione estos viajes. Decidimos de hacer una estimación de todos los costes que tendremos. ¿Habremos de hacer catálogos en idiomas? Sí. La traducción, que ha de ser bien hecha, ya hablaremos de este tema tal vez la semana que viene. Todos estos temas son importantes de conocer porque supone que no tenemos todos los costes que hay y muchas veces no los conocemos, ¿no? De hecho, pero bueno, sí que con un poquitín de análisis, cuando hagamos el análisis de la empresa, podremos hacer un listado de todas aquellas cosas que en general deberíamos tener sin poderlas tal vez cuantificar, porque muchas de ellas van a surgir sobre la marcha. Y es lo mismo que hacer un presupuesto, y yo lo digo con toda sinceridad, hacer un presupuesto de ventas es imposible acertarlo. Tú no puedes predecir si un mercado va a ir a más porque ha ido este año más o no, en general a veces sí, a veces no. Que cuanta más información tengas, mejor lo sabrás también, pero que hay mucho elemento aleatorio que tú no puedes determinar, igual que si supiéramos todos cómo va la bolsa, pues no perderíamos nunca dinero. Estaríamos, en cambio, pues bueno, de golpe y porrazos te presenta una situación que tú no conoces, aunque a veces otras personas con información privilegiada la saben, que son los que se forran, pero si no la conoces no puedes hacer nada, ¿no? Barreras aduaneras y técnicas. Las barreras aduaneras son aquellas que están referidas a los costes económicos que supone entrar un producto en otro país y se basan en el arancel de aduanas o en tasas de importación que a veces en ciertos países pueden ser muy complejas, ¿no? Las barreras técnicas son aquellas barreras que la Organización Mundial de Comercio tiene detectadas como más de 200 y que hay webs de diferentes ministerios de todos los países que te dan las posibles áreas o sectores de actividad y las barreras que hay por país. Por lo tanto, tú puedes saber en tal país qué tipo de barreras hay y a qué productos afectan. Esto también se puede saber por otras webs que hay, que son la del Market Access Database, es una base de datos de la Unión Europea, que te explica, esto lo verán ustedes cuando hagan el trabajo que deberán presentar la semana que viene, pues verán que existen unas informaciones sobre qué barreras técnicas hay, grosso modo, para un producto a la entrada en cualquier país. Las barreras técnicas estas hay de dos clases, yo diría. Las que son legales y las que son justas y las que son injustas, o las que están bien y no están bien. Las que son abusivas serían aquellas que hacen que los fabricantes extranjeros estén sometidas a unas exigencias técnicas que no las tienen que pasar los fabricantes nacionales. Esto sería una discriminación abusiva, pero si las normas que exigen a los fabricantes para determinar la calidad o la seguridad o la sanidad de los productos, pues se piden tanto los fabricantes locales como los fabricantes extranjeros, amigo, aquí no nos podemos quejar, porque todo el mundo pasa por el mismo rasero. Es cuando hay una discriminación hacia el fabricante extranjero que se le somete a una serie de tecnologías y a una serie de requerimientos que lo que hacen es, en estos momentos, hacer muy difícil la exportación de muchos productos. Al mismo tiempo que han bajado los aranceles de aduanas, la defensa que tienen muchos países para frenar la entrada de productos es la norma técnica. Se empezó con el ISO 9000, se han continuado con muchas otras normas que se aplican a empresas extranjeras y que hay países que ya tienen específicamente ciertos sectores donde tú tienes que pasar obligatoriamente por un organismo local que emite las certificaciones y te hace esperar la intemerata de tiempo. Por lo tanto, esto sí que es una cosa que nos puede afectar bastantes, ¿no? Áreas de dificultad. La fluctuación de la moneda, no hay que decirlo. Si estamos vendiendo en nuestra moneda, no vamos a tener ningún problema. Porque al vender nuestra moneda, nosotros vendemos en euros o vendemos en dólares según el área a la cual pertenecemos y vamos a recibir el dinero en la misma moneda que hemos puesto en la factura. Pero si nosotros europeos vendemos en dólares,
Claro, si la fluctuación de la moneda, si nosotros nos apreciamos respecto del dólar, vamos a perder dinero. En cambio, si lo ganaremos si nosotros el precio nuestro se devalúa. A la importación sería exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué solución toman las empresas? Muchas veces la empresa, como política, decide que no quiere que el departamento de importación o el departamento de exportación jueguen a la bolsa, ¿no? Es decir, ustedes cuando tengan un riesgo van al banco y le piden que les haga una venta o una compra anticipada de divisas. Es decir, si yo tengo un pedido de exportación en dólares y estoy trabajando con un cliente americano y me va a pagar de aquí 6 meses, que son los 2 que yo necesito para fabricar y los 4 que yo le doy de financiamiento, yo sé que de aquí 6 meses este tío me va a pagar este valor. Y quiero cerrar con el banco la paridad ahora. Y el banco me dirá, pues mire, yo la paridad que le puedo asegurar, euro hoy es esta. Le interesa si firmamos y cuando llega el momento de entregar el dinero nosotros vamos a recibir lo que hemos pactado. Si ha ido a más y nos hubiéramos podido beneficiar, pues mira, mala suerte, hemos perdido una oportunidad, pero hemos especulado. Si es al revés, pues qué suerte hemos tenido que hemos cubierto el riesgo de fluctuación. Por lo tanto, me refiero que son cuestiones que son dificultades que se pueden producir dentro de las operaciones comerciales, ¿no? La dificultad de comunicación, el idioma, las diferencias culturales, la distancia. Vamos a hablar del idioma. En el idioma, una cosa importante es que yo siempre recomiendo que toda traducción la revise un nativo al final del día. Es decir, no puede ser que yo haga una traducción al inglés, me la revise un inglés que hace 30 años que vive en España y que ha perdido el contacto diario con el inglés que se está hablando en estos momentos en Inglaterra, y me hace una traducción muy buena, pero con un lenguaje que ya no es moderno. No sé si en alguna ocasión han tenido ustedes la curiosidad de leer prensa de los años 40 o 50, cómo han cambiado las palabras que se utilizaban. Ahora somos más informales. Incluso hay una web muy interesante que yo le recomiendo, que se dice Future English, Simpler and More Foreign, diciendo que los ingleses, los americanos y los australianos, que tienen el inglés como lengua nativa, por el hecho de que el Globish ya está en todo el mundo y se están utilizando palabras para decir check, pues decimos control, o palabras mucho más latinas, se está latinizando con palabras que son inglesas pero que son más, vamos a decir, más universales para todo el mundo. Se está perdiendo el slang, se está perdiendo palabras típicas de países a la larga, porque hablaremos un inglés mucho más neutral. Esto afecta a todo, ¿no? Por lo tanto, quiero decir que, volviendo al tema de la traducción, una persona que se dedica a traducciones, aunque sea nativo y esté viviendo en un país que no utiliza este idioma que le pedimos que traduzca, va a hacerlo, pues posiblemente no lo bien que podría hacer. Me lo decía un traductor francés que me decía, hace 5 años que no estoy en Francia, he vuelto y he notado que en la calle que se utilizan palabras diferentes, que ya la gente no habla como antes, que han salido palabras de moda, que se han puesto pues de moda y se empiezan a utilizar y se han dejado de utilizar otras, ¿no? Está en constante movimiento. Por lo tanto, esto es un tema importante. Vale la pena que, ya que nos gastamos una porrada de dinero en un catálogo, pues que como mínimo tengamos un catálogo que no nos haga daño a los ojos. No sé si ustedes han tenido ocasión de ver catálogos extranjeros en lengua española y ver que dices, bueno, esto sí, esto parece alemán, si es más pesado, la frase es muy zamacote, y es que está traducido del alemán, pero está perfectamente traducido, pero le falta aquella, vamos a decir, agilidad que tiene la frase, que tú no te quedas, los ojos te van tropezando a cada frase. Tú puedes leer la frase seguida porque está bien traducido en el idioma que se habla en aquel momento. Por lo tanto, esto yo creo que cuando nos gastamos tanto dinero en hacer una presentación perfecta, con fotos, con el tipo de hoja, la presentación que vale dinero, oye, no vamos a malbaratarlo todo por hacer una mala traducción. La segunda cuestión, también, ¿qué estándar dentro del idioma hemos de utilizar? Si yo me fabrico piscinas, soy fabricante de piscinas y me quiero vender en México, yo tengo que olvidarme de las piscinas, porque la palabra que se utiliza ya no es piscina, es alberca. Es una palabra española que se utiliza en el Levante español todavía, que significa depósito de agua en árabe, ¿no? Albarca. Pues bueno, esto, si allí en México hablan de albercas, hablan de repuestos y no de recambios, y hablan de refacciones, hablan un lenguaje que ellos entienden, pues claro, yo no puedo cambiar el estándar.
si es que me quiero dedicar a este mercado y en este tipo de producto, tengo que saber adaptarme, incluso en aspectos como este. Esto también les pasa a los ingleses. Yo estaba en una empresa que teníamos un catálogo en inglés para el mercado inglés, quisimos ir a Estados Unidos y nos dijeron, hay que cambiar la nomenclatura, no utilizamos estas palabras. Al cable eléctrico, la cubierta exterior en inglés es outer sheath, y en americano es outside jacket. Cuando tú le pones a un americano el outer sheath y dice, oh yeah. O sea, me refiero a que se encontrará incómodo. Yo lo he notado en sectores como las prendas textiles, que hay una diversidad de palabras para designar un mismo producto en Latinoamérica y aquí. Por ejemplo, en Colombia hay palabras para los equipos ciclistas que no tienen nada que ver con las palabras que se utilizan habitualmente aquí. Y viceversa, tú te encuentras con que te dan un catálogo de sacos o de casacas. Aquí la casaca para mí es lo que lleva la policía montada de Barcelona al día de la Merced, pero esto no es una casaca, es una americana o una chaqueta. Si vendemos ropa de señora, no podemos hablar de brasieres, que se utiliza correctamente, continuamente en Latinoamérica. Hablamos de sostenes, porque es la palabra que se utiliza aquí. Si vamos allá hemos de cambiarla, si vienes aquí también has de cambiarlo, porque no sabemos lo que significan las palabras, ¿no? Y esto dentro de un mismo idioma, pues te crea la sensación de que este producto es extranjero, este producto no, la gente espera que le hables en el lenguaje que ellos utilizan. Por eso la traducción tiene estas complejidades, ¿no? No les quiero, vamos a decir, enredar más en este tema. Las diferencias culturales son importantes también por el hecho de que dependiendo de la relación que vamos a tener con nuestros clientes cuando hablamos de las formas de entrada en un país, las formas de entrada en un país, algunas nos exigen mucha relación con la gente local, otras no tanto. Si nosotros vendemos a un país X a través de una compañía trading, una compañía que nos compra producto localmente y se lo lleva allí, nosotros no vamos a tener ningún tipo de conversación con los clientes, porque no son nuestros clientes. Nosotros expedimos la mercancía, pero se la compra alguien aquí localmente y se la lleva a otro país y él habla con ellos. Ahí el grado de relación cultural es mínimo, no tenemos ningún problema. Si vendemos a un país y tenemos que nombrar un distribuidor, pues bueno, tendremos una relación, vamos a decir, regular, pero no diaria con él. Por lo tanto, el choque cultural es relativo. Hemos de saber 4 cosas, para eso os lo explican los profes especializados. Cuidado a la negociación con cuidado con esta otra, porque estas cosas son así. No puedes llegar más tarde porque no pasa nada, o no puedes llegar tarde porque por lo que sea, ¿no? Pero estas cosas ya las sabemos, ¿no? Pero sí que si nos acercamos más a este país, por ejemplo, y tenemos no un distribuidor, sino tenemos una filial comercial, porque hemos considerado que ya no necesitamos un distribuidor, sino que necesitamos tener una filial en aquel mercado, por las razones que luego explicaremos cuando hablemos de las formas de entrada. Si tenemos que tener una relación con una filial comercial, el número de contactos es diario. ¿Qué personal hay? El personal de administración y el personal de ventas, porque es una filial comercial. Si nos lanzamos a una filial de producción, vamos a tener toda la gente local, desde los trabajadores administrativos, los de fábrica, los de departamentos, todo. Con lo cual, ahí puede haber el problema del choque cultural, porque la manera de trabajar en aquel país no es la misma que la nuestra. Y esto nos pasa a nosotros también respecto de otros países. En Alemania no se trabaja igual que en España. Cuando viene una empresa alemana a trabajar aquí, ya sabe que es una empresa alemana, pero tendrá más o menos algunas diferencias con la española y se habrá de adaptar. Cuando vamos afuera nos hemos de adaptar. Una incapacidad de adaptación a una manera de trabajar puede ser nefasta. Hay culturas con las cuales a lo mejor nunca podríamos hacerlo o podríamos congeniar, con lo cual el salto en el vacío es mucho más alto, ¿no? Por lo tanto, la diferencia cultural depende del nivel de contacto que tenemos, si es esporádico, si es regular o si es diario y con todos los estamentos de la empresa, ¿no? Por lo tanto, eso sí que puede jugar un papel mucho más fuerte o más simple, ¿no? Bueno, esta sería la que venía. Las cuestiones clave en el tema de la internacionalización es no tenerle miedo. Es decir, la internacionalización no es un papus. Las empresas demuestran que han podido tirar adelante porque tenemos ejemplos diarios de empresas que han empezado y han continuado y han tenido éxito. Por lo tanto, esto no ha de ser un temor. La gerencia debe estar muy motivada. O sea, el gerente es el motor
de la puesta en marcha. Digo gerente, si hablamos de una pyme, podríamos hablar también del director general, pero bueno, en pymes acostumbrado a haber mucho más gerente, ¿no? Que es el gerente a veces es el patrón o es el director comercial, juega diversos papeles, pero bueno, uno sería el de la gerencia. La venta interna del proyecto. ¿Cuántas veces no ha habido la famosa radio Makuto, que son los rumores, la rumorología, lo que nos han dicho que va a pasar? Sí, oye, el gerente quiere internacionalizarse, me han dicho que los que no sepamos inglés nos vamos a la calle. Empieza la rumorología, resulta que esto no es verdad, pero no se ha podido evitar el rumor o la información paralela porque la empresa no ha tomado la iniciativa de decir, señores, los que dependen de mí directamente sepan que vamos a iniciar un proceso de internacionalización, que se hará en estas condiciones, pido que lo transmitan a la empresa. Si la empresa es muy pequeña y son cuatro personas, pues oye, se dice directamente, pero nunca, vamos a decir, a afrontar las cosas con rumores, ¿no? O sea, yo creo que hay que decirlo claramente. Cuando te lo explican, es el gerente que te lo ha explicado y tú has tenido la voz directa del gerente. Como te dicen es que el gerente ha dicho o he oído que hablando con el otro, malo, Radio Makuto fuera. Asignación de recursos humanos y económicos suficientes. Evidentemente aquí hay uno de los problemas que tiene la empresa a veces, que no tiene capacidad económica, pero bueno, tiene capacidad para conseguir a lo mejor créditos más baratos, tiene capacidad para unirse a otras empresas del mismo sector para constituir un consorcio y compartir un departamento de exportación con otras empresas que tienen como tipología de clientes los mismos que nosotros, con lo cual podemos juntarnos porque vamos a ir a parar al mismo canal de venta. Entonces, estos son cosas que evidentemente ya lo sabemos, pero también habríamos de saber si hemos hecho buenos procesos de selección de personal, si tenemos el personal suficiente. Todo eso obliga a plantearnos cosas, ¿no? Y finalmente tener constancia y paciencia, no hay más remedio. O sea, esto inevitable, ¿no? Bueno, aquí están las etapas del proceso de internacionalización, que serían la primera, como hemos dicho, sería después de esta, que sería la del análisis, la de la internacionalización, la puesta en marcha. Vamos a entrar en las fases. La primera sería la realización de un análisis interno y elaboración de un plan de actuación. Es lo que hemos comentado, que mañana o la semana que viene lo desarrollaremos, pero es simplemente ver cada área de la empresa y anotar qué cosas no están haciéndose bien y qué cosas y cómo se deberían resolver. Este sería el plan de actuación y luego ya realizaremos un análisis externo que iba a ser a ver qué cosas nos amenazan en el mercado y qué cosas nos suponen, vamos a decir, amenazas y riesgos, ¿no? Y dificultades. Bien, aquí entra el punto que yo quisiera discutir, que es el tema de la participación de una persona o un asesor externo para acompañar a la empresa en este proceso de análisis. Yo diré por qué creo que es importante que esto se haga así. En primer lugar, no es necesario que el experto sea un águila en todo, significa solamente que tenga sentido común. Sentido común significa que sepa, pueda conseguir que las personas que va a entrevistar, que son los responsables de cada área, pues suelten la información que él necesita para conocer de primera mano los problemas que hay. De hecho, no hay nada, la persona que más está informada de lo que ocurre en su departamento o en la empresa es la persona que está trabajando en la empresa. Lo que pasa es que, en general, el reconocer que alguna cosa no estamos haciendo bien, pues puede frenar a una persona a soltar información. ¿Por qué? Porque piensa que le va a perjudicar. En países latinos es muy frecuente que la posesión de la información se pone o se utiliza como un escudo para defendernos de que si alguien sabe más información que nosotros, hemos perdido poder, hemos perdido fuerza. Por lo tanto, la gerencia lo primero que tiene que hacer es decir abiertamente que va a premiar o va a incentivar que las personas que participarán en el proceso de análisis interno de la empresa, pues se les va a incentivar, se les va a premiar porque participen activamente. Esto, evidentemente, cada gerente tiene su manera de decirlo, su manera de ponerlo en práctica, pero esto es una cuestión que es fundamental, porque hemos de conseguir que la gente hable y que no se tome como una
una mala acción contra otro compañero de la empresa, el que digas que en aquel departamento tú crees que podrían hacer las cosas mejor. Es decir, nos hemos de despojar un poquitín. Y esto no es tan fácil de conseguir como de decir. Es muy fácil decirlo, pero es más difícil conseguir que el gerente motive. Si tiene capacidad de comunicación, capacidad de persuasión, lo va a hacer. Cuando la gente ve que tú vas de buena fe, que lo quieres hacer y que no va a salir nadie perjudicado, la gente se va a lanzar. Dice, bueno, pues la gente confía si tú le das pie a que confíe. Entonces yo creo que lo importante es la capacidad de persuasión y la nobleza de decir las cosas que son, no capacidad de persuasión y luego pegar la patada por detrás, ¿no? Entonces, bueno, la aparición de una persona externa ayuda mucho en el proceso, porque si se crea en esta situación de, vamos a decir, apertura por parte de la empresa a decir las cosas como son, a analizar realmente los problemas, pues él tiene una ventaja o dos ventajas importantes. La primera es que él, como externo a la empresa, va a conseguir fijar reuniones, dar homework para las personas que tienen que participar en la reunión. Dirá, bueno, la semana que viene habremos de avanzar en estos puntos. Cada departamento que haga un análisis previo de tal y nos diga qué ha encontrado en aquel momento. Es decir, fija tareas y fija fechas que si no hubiera un asesor externo a lo mejor yo no puedo, a mí no me va bien, es decir, habría un poco de desorden. La presencia de un externo crea, o sea, un externo que ha sido designado por la empresa, por la gerencia, pues bueno, es una persona a la cual hemos de trabajar con ella y hemos de intentar hacer las cosas bien, porque ya la empresa nos ha dicho que si hacemos una política de comunicación perfecta, pues esto va a ir bien para todos, que no va a haber represalias ni va a haber nada, sino al revés. Entonces, por otra parte también, el agente, el asesor externo viene vacío y no viciado de rutinas que hay en la empresa. En todas las empresas hay rutinas y no se discuten porque la gente las ve tan al día, las ve siempre continuamente, que no se las cuestiona. Entonces, la idea de un análisis es también cuestionarnos todo lo que estamos haciendo. ¿Lo estamos haciendo bien? Pues bueno, hay rutinas. Yo he tenido la ocasión de hacer esto que se llama in-company training con empresas que de vez en cuando quieren hacer un chequeo de un área de la empresa y llaman unos cuantos expertos, entre comillas, y aparece personal directamente involucrado en el tema que vas a tocar, y también otros que están en otro nivel pero que también necesitan saber lo que han de saber los de primer nivel porque están interrelacionados, ¿no? Por ejemplo, si hay una sesión sobre Incoterms, pues están los que manejan la venta o la compra y utilizan directamente los Incoterms, y los que están en el departamento de técnico, pues que tienen que preparar una cosa y les suena los Incoterms porque hoy hemos de embarcar. Y la empresa quiere que los de primer nivel lo sepan, y los que hayan oído hablar o tienen en el departamento de contabilidad unos precios que les lleguen con el Incoterm y quieren saber qué caray significa aquello, ¿no? Pues bueno, en estos casos se han descubierto cosas increíbles. Una empresa conocida, que no voy a decir el nombre, estaba vendiendo a una filial suya, les vendía los productos que le enviaba allá, también porque aquella filial era una filial básicamente de comercialización, se enviaban los productos desde aquí o desde algún otro país, y les facturaban DDP. O sea, la factura de la empresa española o la que fuera a su filial era en condiciones de venta DDP, es decir, Delivered Duty Paid. Significaba que en el precio que estaba dando la empresa española habían calculado los aranceles de importación de aquel país y los habían añadido, porque no se trata de vender, no estaban vendiendo en ningún Incoterm, estaban vendiendo DDP, que significa que la filial local le pagaba el precio de la factura a la empresa de aquí, y teóricamente los derechos de aduana ya estaban pagados. Bueno, a gran sorpresa de la empresa sale el tema, bueno, pero esto es lo que están utilizando, este precio es el que están utilizando en la filial para hacer la declaración de aduana, sin deducción de nada. O sea, claro, estaban pagando sobre 200 cuando en realidad a lo mejor tienen que haber pagado sobre 180, que era el precio CIF. Porque tú cuando vendes DDP has de traer todo lo que son gastos locales, incluso los aranceles, para ponerte en una posición CIF, que es básicamente a nivel mundial el límite de precio sobre el cual, o sea, es el valor de aduana sobre el cual se declaran las mercancías a efectos de pagar los derechos arancelarios. Si tú vendes FOB, lo que hace el responsable técnico de aduanas en destino es añadirle teóricamente un flete y un seguro para ponerlo en CIF.
pero porque si no todo el mundo vendería FOB, porque, o sea, no puede ser. Tú has de vender en un precio que es el de la factura si es CIF, y si no es CIF, pues has de reconstruirlo añadiendo cosas, o desconstruirlo quitándole cosas para que el precio quede en el nivel que corresponde. Pues ahí era un pastón de dinero que estaban pagando de más. O sea, estaban despachando sobre el valor que ya llevaba incluida la aduana, con lo cual, si tú en lugar de cargar sobre 180, cargas sobre 200 un 10%, pues mira la diferencia de lo que estás perdiendo en cada ocasión, simplemente la diferencia de la aplicación. Esto es una rutina, que son aquellos hechos rutinarios, que hay una manera de hacerlo automática, y esto es lo más peligroso. Por lo tanto, encontrar esto es importante hacerlo, ¿no? Estas preguntas pueden surgir en la explicación de un Incoterm, que, bueno, a mí me lo preguntan, ¿y esto cómo es? Pues, oye, a ver, esto, pues nosotros no lo hacemos así. A ver, que venga, empezó a moverse por allí y se descubrió que había pasado esto. Otro caso también similar es empresa que se dedica al análisis y verificación de los suelos de un futuro puerto marítimo en un país del mundo, y envía barcos para que hagan las perforaciones con un personal de 20 o 30 personas que se desplazan allí. Pues bueno, no estaba calculado que hubiese una señal de alerta cuando se acababa el trabajo y se avisara al departamento administrativo para que gestionara las cancelaciones de los hoteles y ya diera orden de vuelta. Pues allí hay gente que se estaba 15 o 20 personas 3 o 4 días más, porque este tema se llevaba de manera así. Lo llevaba una persona que llevaba otras cosas y no se preocupaba de esto, pero esto era también mucho dinero, porque un desplazamiento de unas personas o una estada de unas personas durante un tiempo largo en un país, más allá de lo que tenía por lógica estarse, pues supone un drenaje económico para la empresa, ¿no? Por lo tanto, cosas como estas pueden ocurrir, ¿no? Bueno, dicho esto, ya lo que viene luego es el análisis externo, la creación del departamento de exportación, la decisión sobre la forma de entrada más adecuada. Lo que está en azul es lo que veremos hoy, y lo que está en otro color es lo que hoy dejaremos para el próximo día. Por lo tanto, ahora nos queda ya hablar de las formas de entrada, y lo que yo sugiero, dada la hora, pues que hagamos una parada en este momento de 10 minutos, si te parece bien, y bueno, luego continuamos, porque tenemos que también desarrollar el caso práctico. Yo quisiera aprovechar este momento para invitar a que, si hay alguna pregunta que ustedes quisieran hacer o formular, o aclaración que deseen que se explique un poco en detalle, porque hemos ido ciertamente con una cierta velocidad, pues aprovechar el momento, porque tienen aquí un micro a su disposición. No es obligatorio, pero si no hay preguntas y ya está. Las formulamos al final, ¿de acuerdo? Pues bueno, si les parece bien, pues vamos a hacer un pequeño parón y luego continuamos.
Buenas tardes otra vez. Después de la pausa vamos a comenzar con la parte última de hoy, o la segunda parte, que va a consistir en hablar de las formas de entrada más habituales o más adecuadas en los países. Hablaremos también del departamento de exportación, pero del departamento de exportación hablaremos cuando hagamos el caso práctico, porque aprovecharemos la discusión del caso para ir metiendo con cuña, vamos a decir, los elementos que nos interesan conocer del departamento de exportación, que sería qué personas lo componen, qué perfil tienen, qué objetivos deben cumplir y qué tareas deben realizar para conseguir los objetivos. Y finalmente su perfil de personalidad, es decir, son 4 elementos que nos interesa conocer. Los objetivos es lo que han de conseguir. Las tareas o funciones son las cosas que deben hacer para conseguir los objetivos. Luego la tarea que realizan, perdón, el background, que se me lo he dejado, el background o la formación académica que se supone deben tener. Y luego pues la experiencia y sobre todo el perfil de personalidad, cómo hay que ser para realizar una función comercial, cómo hay que ser para realizar, vamos a decir, adecuadamente una función administrativa. Pues bueno, esto lo vamos a ver aprovechando la discusión del caso, con lo cual vamos a cerrarlo en un solo paquete. Por lo tanto, paso adelante en pantalla. Aquí están las relaciones que mantiene el Departamento de Exportación con entidades externas y con los propios departamentos de la empresa. Este cuadro va muy bien porque te fotografía un poco cómo funciona el departamento en cada etapa, desde el principio, cuando llega un pedido, hasta el momento en que se cobra. Es una especie de relación que es, vamos a decir, establecida con fechas y más o menos por orden de fechas, ¿no? La operación empieza con un pedido que entra, alguien lo ha de procesar internamente y acaba con el pago de comisiones a la gente, si es que teníamos un agente que nos ayudaba a vender a los clientes y le tenemos que liquidar unas comisiones y ya hemos cobrado, evidentemente. Todo este proceso se realiza internamente hasta un cierto punto y a partir del momento en que la mercancía sale de la empresa, pues ya empezamos todos los trámites con organismos y entidades externas, ¿no? Hay alguna que se solapa, como es la reserva de espacio en un buque, que ocurre bastante antes de la fecha en que vamos a entregar la mercancía, pero yo diría que sería la única anomalía que rompería esta división entre parte interna, departamentos de la empresa, parte externa, entidades fuera de la casa, ¿no? Vamos a irnos pues directamente a lo que es las formas de entrada más adecuadas, es lo que vamos a ver ahora. Bueno, en realidad las formas de entrada, que veremos ahora cuáles son, están determinadas por 3 factores. Lo primero es la capacidad técnica y la disponibilidad de recursos. Volvemos a hablar de los recursos, pero aquí hablamos de recursos humanos y de recursos económicos, de todo tipo de recursos. El segundo caso sería el grado de experiencia internacional. Hemos explicado que cuanto menos experiencia tenemos, más difícil es ir más allá de cosas que normalmente se nos podrían exigir. Si no tenemos experiencia internacional, ni hemos hablado o convivido con personas con las cuales vamos a trabajar diariamente, se hace muy difícil empezar por meterse en un berenjenal de tener la empresa, el negocio de la empresa, totalmente en un mercado externo. Claro, esto sería, al menos en uno de los mercados externos, porque podemos tener otros más donde no vamos a poder poner una filial de producción, ¿no? Y finalmente es una decisión estratégica. En función de los mercados y en función de ciertos datos que vamos a ver sobre la marcha, habrá ciertos mercados que nunca vamos a ir allá, más de ir a vender de manera indirecta. Por ejemplo, hay mercados que yo ya no me plantearía nunca gastarme ni un céntimo en marketing porque no vale la pena. Lo que voy a recibir a cambio de esta inversión en marketing, en desplazamientos, en esfuerzos, va a ser en vano. Lo voy a dejar a aquellos que yo creo que en aquel mercado lo pueden hacer mejor que yo. Por lo tanto, la decisión estratégica es que para cada mercado, o para ciertos mercados podemos determinar una determinada manera de entrar y en otros mercados vamos a determinar otra. Por ejemplo, si no podemos fabricar localmente en un país y queremos hacerlo, vamos a hacer una cesión de tecnología, porque si allí resulta que no puedo hacerlo porque hay unas regulaciones de inversión muy gravosas, hay una inseguridad jurídica tremenda,
y me pueden cerrar la fábrica, o me la pueden expropiar, o me pueden hacer 50.000 cuestiones de estas, yo me limito a no invertir. Yo le cedo a un local, a una persona local, para que con mi tecnología, con mis conocimientos, con mi know-how, con todo lo que yo le voy a permitir utilizar, la marca, etcétera, pues él pueda fabricar y me pague una cantidad acordada y un royalty por cada unidad producida. Pero a mí me importa muy poco que me embarguen, porque no me pueden embargar nada, no tengo ni un céntimo allí. Quiero decir que vamos a analizar con bastante profundidad todas las vías posibles para que al final de la sesión tengamos un esqueleto de lo que son las vías de entrada, porque a veces cuesta un poco conocerlas si no haces un trabajo de vamos a decir, agrupación y llegar al final a un esqueleto, un esquema, un cuadro esquemático, ¿no?, para que se vea bien. Pues bueno, vamos a empezar por aquí. Bueno, las tres maneras de ir a un mercado es vender, invertir o ceder conocimiento, grosso modo. Ahora vamos a ver qué matiz hay en cada venta, qué matiz hay en la inversión y qué matiz hay en la cesión. En la venta simplemente hay tres grupos de acciones. Si vendemos directamente o vendemos indirectamente. Quiere decir, vendemos a través de una empresa que nos compra en nuestro propio país y es esta empresa la que hace la exportación. Yo a esto le llamaría más bien expedición de mercancías al exterior. Expedir no es lo mismo que exportar. La exportación para mí conlleva significativamente el hecho de que yo me involucro en la exportación. Yo hago la exportación físicamente, hago el despacho de aduanas y hago acciones de marketing, en el sentido de que yo me preocupo de buscar un place, me preocupo de buscar una forma de entrada adecuada, sea un agente, un distribuidor, pero me estoy involucrando. Por lo tanto diríamos que venta indirecta o venta directa. La venta directa puede ser de dos maneras: o yo voy solo con mi propio departamento de exportación, o me alío con otras empresas con las cuales vamos a conseguir un consorcio que sería una exportación agrupada. En este caso tendríamos dos ventajas. La primera es que rebajaríamos gastos, intercambiaríamos experiencia a las empresas y tendríamos un departamento de exportación común. Ahora veremos qué requisitos hay que cumplir para que esto funcione bien, pero bueno, la idea es esta. Tenemos un departamento de exportación que es compartido, con lo cual nos permite afrontar la poca disponibilidad de recursos que teníamos, por ejemplo, ¿no? Luego, a partir de aquí, vamos a decir, bueno, pues llega un momento en que, por razones normales, yo quiero pasar de tener un distribuidor, bueno, la venta ya decimos que la hacemos, pero ¿a quién hacemos la venta? Habríamos de verlo. Normalmente vamos a vender en el exterior o a clientes directos o a distribuidores o bien a través de agentes comerciales. El agente comercial, quiero aclarar que para mí no es un canal de venta, sino que es un apoyo a una manera de vender. No es canal de venta porque no compra y revende. El agente no compra la mercancía. Lo que hace es conseguirnos, en base a una comisión, clientes. O sea, es un conseguidor de operaciones, con carácter habitual, pero no es como un distribuidor que compra y revende. El agente se remunera por la comisión y la parte fija que podamos eventualmente haber acordado con él como forma de remuneración total. Pero él no tiene los clientes él no vende a los clientes la mercancía. La mercancía la enviamos físicamente a los clientes que nos consigue, estos nos pagan, nosotros liquidamos a la gente su comisión y esta es la función de la gente: promover, vender, conseguirlas, bueno, vender, si consigue la venta, cobra su comisión y a partir de ahí está su función. En cambio, o sea, representa un gasto a comisión, pero no representa un eslabón de una cadena de venta, porque él no está allí. Toda empresa puede decidir que para vender en el exterior quiere tener un agente comercial o no quiere tenerlo. ¿Por qué razones una empresa quiere disponer de un agente comercial? Hombre, porque muchas empresas no te van a hacer ni puñetero caso si no tienes a alguien localmente que dé la cara por ti. Si yo quiero vender en Estados Unidos maquinaria, que tengo un cliente directo, que no necesito a la gente para nada, teóricamente, resulta que a la hora de la verdad, si yo no tengo a alguien que localmente me vaya a visitar los clientes, voy a tener que ir yo cada semana a visitarlos o visitarlos con regularidad. Si surge algún problema con una máquina, una reparación, no me lo va a decir. La gente no quiere hablar aunque haya mucha comunicación por internet y emails y tal, la gente quiere tocarla.
quiere tocar a la gente, quiere que haya alguien allí localmente que dé la cara por nosotros, ¿no? Yo les formularé una pregunta muy sencilla. Imaginen que ustedes son los responsables del departamento de compras de una empresa ubicada pues en su país. Y se acerca un señor, bueno, perdón, ustedes reciben de Hong Kong, por decir un país, un catálogo y una carta dirigida, sin saber que son ustedes, al responsable de las importaciones o al responsable del Departamento de Compras Internacionales, y se lo dan a ustedes. Y ahí hay un hermoso catálogo con los productos que ustedes dicen, pues sí, nos iría bien ver estos productos, pero bueno, como no ha habido llamada telefónica y no ha habido nada, pues a lo mejor aquel catálogo con el día a día, que es una cosa que no hemos comentado, pero que influye muchísimo en los planes preestablecidos, el puñetero día a día nos echa por suelo todas las cosas que hayamos podido planificar para aquel día, si no tenemos la disciplina de ponerlas aparte y continuar con nuestro plan, interfiere muchísimo, y a veces interfiere más allá de lo que nosotros nos imaginamos. Pues bueno, imagínense que ustedes están ocupados y en aquel momento toman el catálogo, lo ponen en la mesita de al lado del despacho, pasan los días, por lo que sea necesitas espacio para poner otra carpeta que es de discutir con una empresa, con una persona del departamento, lo pones en una estantería y a lo mejor ahí ya se puede olvidar uno porque ves ya no la ves, ¿no? Ya dejas de verla y dejas de saber que existe. ¿Qué diferencia hay si alguien te llama localmente y dice, oiga, buenos días, usted es el director de compras, me acaban de decir que usted tal? Sí, yo soy el director, la directora de compras. Pues mire, yo soy un representante de una empresa de Hong Kong que quisiera tener la oportunidad, fabricamos esto y tal, creo que a ustedes este producto les interesa, quisiera que me diera la oportunidad de poder hablar 10 minutos con usted. Si cuando le vaya bien yo me presento y tal. ¿A quién creen ustedes que va a hacer más caso el director de compras? ¿Al que le enviaron el catálogo por correo ordinario o al que haya tomado una llamada, te habla en tu idioma y aquí, o en el sitio donde tú estás? Pues yo creo que al segundo, ¿no? Por lo tanto, diríamos que el contacto físico, este señor puede ser un agente comercial de aquella empresa, ubicado aquí, que te habla en el idioma local, que tú sabes que si hay algún problema te diriges a él y ella se espabilará para arreglar las cosas. Por lo tanto, esta es la razón por la que muchas empresas, sin necesidad teórica de disponer de un agente, porque podrían ir directamente a ir allá a verlos, en el fondo necesitan un agente porque en destino la gente no te hace caso si tú no tienes un agente comercial. Es más, países como Estados Unidos, que son o han sido poco internacionales, aunque parezca mentira, Estados Unidos es un continente en sí mismo. Si lo miramos también como si mirásemos a la Unión Europea, ¿a dónde vende España? España lo vende todo a la Unión Europea, excepto el puesto antes del número 10 está Estados Unidos. Todos los demás son países de la Unión Europea. Alemania, Francia, Gran Bretaña, Italia, Holanda, Bélgica. Luego viene Estados Unidos y el primero que sale de la lista es Marruecos, nuestro primer cliente después de toda Europa y Estados Unidos, porque en Marruecos, que está aquí al lado, pues tenemos unas ventas, tenemos unas inversiones tremendas y unas ventas tremendas, por lo tanto, más que Francia en estos momentos. Por lo tanto, quiero decir que, de hecho, vemos esta situación, ¿no? Que, de hecho, el mercado americano es en sí mismo un mercado interno y para ellos una venta de una empresa californiana a una empresa de Nueva York, pues ya es ir a la otra punta del planeta, 6 horas de diferencia horaria. Por lo tanto, en el fondo, ellos comprar de fuera de las fronteras es una cosa, no digo que relativamente reciente, pero no es tan común como las empresas europeas, que sí que estas venden fuera de la Unión Europea. Y empecemos por el Reino Unido, por Alemania y por Holanda, que son países que siempre han sido netamente exportadores. Yo siempre he pensado que cuando alguien me pregunta, oiga, yo he estudiado historia y quisiera dedicarme al comercio exterior, ¿usted cree que yo provengo de un sector válido? Digo, validísimo, porque la historia te hará determinar por qué hay un negocio, por qué Alemania se comporta de esta manera, por qué Alemania vende en todos lados, por qué los italianos venden en Libia como primer proveedor o primer cliente, por qué lo hacemos los franceses lo hacen en Argelia, nosotros en Marruecos, ¿por qué? Porque hay una historia detrás. ¿Por qué Nigeria compra en Inglaterra y Senegal en Francia? Pues porque han sido colonizados por Francia e Inglaterra en los años 60 y 60 años de independencia es un periodo de tiempo muy corto. Por lo tanto, todavía tienen cosas que les ligan técnicamente y comercialmente con las empresas con los países que
estuvieron colonizando, ¿no? Por lo tanto, saber historia, sabríamos que en Alemania, en el norte de Alemania, había la Liga Hanseática, en los puertos de Bremen y Hamburgo ya salían allí empresas comerciales, o sea, trading companies salían a vender, pero no porque eran países colonizadores. Alemania es el único país del mundo que no ha tenido nunca colonias. ¿No? Lo digo así tajantemente. Si ahora se lo piensan, dirán, pues, ¿qué país ha colonizado Alemania? Bueno, al menos de los de al lado, pero bueno, aquello de tener imperios como el francés, el español, el portugués, el inglés no existe en la edad moderna. No existe esto. Estos han salido por capacidad, vamos a decir, de venta, porque son vendedores natos, porque son gente muy emprendedora. Los holandeses, los alemanes, ¿no? son muy parecidos en este aspecto. Los italianos también han sido comerciantes. Cataluña ha sido un ejemplo del país mediterráneo que tenía consulados económicos por todo el Mediterráneo. Y hemos sido un país de fenicios y continuamos siendo de gente que vende, que tiene una mentalidad de vendedora y de empresa y de negocio, ¿no? Cada uno es como es, ¿no? Entonces, bueno, pues lo decía porque el hecho de que se puede vender a través de agentes o distribuidores, hay ciertos productos que solamente se pueden vender directamente o con la ayuda de un agente comercial. Y hay otros, en cambio, por sus características, se han de vender a distribuidores. Ahora lo vamos a analizar. O sea, de momento hemos hecho una clasificación que ha sido venta directa y venta indirecta. Indirecta, un ejemplo que hemos dado, son las trading companies. Hay otro ejemplo que ahora veremos. Como venta directa es yendo solos, con nuestras propias fuerzas, o yendo vamos a decir, agrupados en forma de consorcio. Y luego, ¿cómo vendemos las ventas directas? Tanto si vamos con un consorcio como si vamos solos, vamos a ver a quién vendemos. Pues hay ciertos productos que se venden directamente al cliente con o sin intervención de la gente y otros que se venden a distribuidores. Ya veremos qué tipos de productos son los que se venden a unos y a otros. Y luego tenemos las ventas públicas, que es, por ejemplo, vender a una licitación. Una licitación, hay empresas que sacan las compras a licitación, o bien las hacen directamente, sin licitación, porque te han puesto en una lista de suministradores, es decir, aprobados o registrados, ¿no? Por lo tanto, también podemos hacer ventas públicas. ¿Quién puede hacer ventas públicas y ventas privadas? Pues una empresa cuyos productos se puedan adaptar al mercado público o al mercado privado. Un ejemplo, no sé, aparamenta para acampada. O sea, tiendas de campañas, tú las puedes vender al ejército, que saque el ejército de Venezuela o de otro país saque una licitación para comprar 200.000 uniformes. No se trata de armas, no se trata de equipamientos, uniformes, botas, tiendas de campaña, cantimploras, todo lo que sea cosa ligada a esto lo puedes vender también al mercado privado, a los que van de camping por el Pirineo, es decir, tienes producto que puedes vender botas al ejército, puedes vender botas en el mercado privado, porque tú compramos botas, compramos zapatos, compramos de todo. Entonces, bueno, vamos a ir distinguiendo en todo eso, uno a uno. ¿Cuándo pasamos a otras formas que no es la venta? Pues pasamos a las formas que no es la venta cuando pensamos que el modelo de venta se ha quedado obsoleto o ya creemos que debemos empezar por hacer las cosas directamente invirtiendo. O sea, la venta se queda obsoleta cuando decidimos pues que el distribuidor que habíamos contratado. ¿Por qué contratamos un distribuidor? Un distribuidor y un agente son intermediarios, intermedian entre nosotros y los compradores, pero uno intermedia mediante una acción de facilitar la venta, que es el agente, y el otro intermedia a base de comprar y revender. Revende con lo que se llama un markup, añade un valor al precio que nosotros le damos y él revende en el mercado para cubrir ¿qué? Cubrir sus costes que va a tener, costes de traslado de la mercancía desde el puerto a sus instalaciones, costes de financiación de este stock que va a tener allí muerto de risa, o no muerto de risa, porque no va a comprar más de lo que necesita, para revender, coste del almacenaje propiamente dicho, y luego pues las acciones comerciales que de acuerdo con nosotros, porque cuando tenemos un distribuidor hacemos acciones conjuntas y nos distribuimos los costes. O sea, con el distribuidor es común hacer una política de marketing conjunta en la cual cada año decidimos qué acciones vamos a hacer y cómo las vamos a soportar, hasta que importe quién pagará esto, quién pagará lo otro, porque a nosotros con un distribuidor no nos interesa solamente que nos compre, nos interesa que nos venda nuestro producto, no sea que se queda con un stock que nos ha comprado pero que luego no puede vender y nos lo tenemos que volver a comer luego. Por lo tanto, me refiero, las relaciones con el distribuidor significa
arreglar muchos puntos y tenerlo claro. Entonces, los dos son intermediarios, pero podemos llegar a la conclusión de que ¿por qué hemos empezado con un distribuidor? No con este distribuidor, con un distribuidor. Pues yo quisiera que ustedes me dijeran por qué ustedes venderían a través de un distribuidor cuando quieren entrar en un mercado y no lo hacen con una filial comercial. Porque ustedes podrían decir, monto mi chiringuito en este país, en la capital o donde sea, y me monto mi empresa y para vender ahí. Entonces, ¿por qué elegimos el distribuidor y no montamos una filial comercial? La respuesta es bestialmente lógica. Les pido que bestialmente apliquen la lógica. ¿Por qué lo harían de una manera y no de otra? El distribuidor conoce el mercado. ¿Tú lo conoces? ¿Qué supone para ti montar una filial comercial? Sí, pero otra cosa más importante. Sí, bueno, sí. ¿Eh? Coste. ¿Qué coste tienes con una filial comercial? ¿Este coste lo vas a cubrir inmediatamente con ventas? ¿Tú sabes cómo va a reaccionar el mercado? ¿Tienes ni puñetera idea de cómo va a reaccionar? Perdona la expresión, ¿eh? No tenemos idea de cómo va a reaccionar el mercado. No sabemos si nuestros productos van a ser aceptados o no, si vamos a tener suerte, si es un país fiable, si los clientes pagan, si nos la podemos jugar. Ahí decimos, este riesgo, tenemos un distribuidor que lo único que podemos tener como problema es que no nos compre y que no funcione bien, pero no tenemos allí empantanado un dinero que no sabemos si va a dar fruto o no. O sea, hay un gasto de inversión que es un interrogante tremendo. ¿Cuándo despejamos el interrogante y decimos, ahora sí, ahora vamos a crear un agente comercial? ¿Ya tenemos? No solamente conocimiento, pero tú no te vas a montar una filial solamente por conocimiento. ¿Qué más cosas? ¿Cuándo tú decides cambiar de modelo? Cuando exactamente tienes conocimiento, el rendimiento es regular, tienes, vamos a decir, una imagen en el mercado, o sea, tienes una imagen de empresa en el mercado, tienes vamos a decir lo que se llama no me sale la palabra, pero bueno, es una palabra que es muy común. Tenemos una notoriedad en el mercado, los clientes pagan, todo aquello está preparado ya para que sea como una pera madura que caerá por su propia fuerza. Echamos números, ventas en aumento, no hay riesgo, pero ¿qué riesgo hay? Que antes de hacer todos los números y comunicarle la decisión al distribuidor hemos de tener muy en cuenta. Hemos decidido que con los números en la mano y todo, podríamos pasar de una filial comercial, de un distribuidor a tener filial comercial propia. ¿Qué cosa última deberíamos hacer? Sí, señor. Si tiene capacidad de represalia, el distribuidor, que las pueden tener, porque claro, el distribuidor está vendiendo a un cliente de nuestro mismo sector, no de nuestro mismo producto, pero sí del mismo sector, con lo cual resulta que el distribuidor está manejando una cantidad de producto mucho más grande que el que nosotros estamos vendiendo a través de él, con lo cual él tiene la llave del mercado. El que tiene más fuerza con este cliente o estos clientes que nos van a volar por la influencia del distribuidor es el que él tiene mucho más volumen de negocio, y si hay que sacrificar a alguien, como se sacrifica a los que hacen másters, así hacen másters que no han realizado, al final los castigan y los votan, ¿no? Entonces, bueno, es lo que está pasando en una noticia muy actual de este país, ¿no? Has hecho una cosa mal y el otro tiene capacidad para jorobarte, pues te cae el pelo. Entonces, quiero decir, cuidado con la última decisión. Habríamos de tener soluciones de recambio. ¿Qué le podríamos decir al distribuidor para decirle, bueno, tú no serías más distribuidor, pero no nos lo podemos cargar porque nos va a represionar, va a tomar represalias, ¿no? O sea, if you can beat them, join them, ¿no? Por lo tanto, ¿qué le vamos a proponer a la gente, al distribuidor, por ejemplo? ¿Perdón? Que entre como socio. Muy bien, oye, veo que lo dominas. Bueno, pues, o que sea nuestro gerente, o alguna alternativa que él no pueda rechazar, pero que nosotros queremos tener el poder de una filial propia y él pasa a un segundo plano porque ya conocemos, pero queremos que él esté allí. O sea, tú si a la gente le cantas sus excelencias, te los metes en el bolsillo. Es que hay que ser un poquitín, vamos a decir, no hay que mentir, simplemente hay que halagar.
Mucha gente saber qué punto es el débil, de que hay gente que le gusta que le halaguen, pues bueno, vamos a halagarlo, sin exagerar porque lo va a notar, pero no quiero decir el nombre, es que tú la verdad es que nos funciona muy bien y si fuera por nosotros lo continuamos contigo, pero claro, es que tenemos una política de empresa, siempre hay que cargar, no hemos de ser los malos mensajeros, que damos malas noticias, siempre hay alguien en la empresa que es el director general o un tío de estos que tiene esa idea, pero que tú seguirías con él hasta la muerte, ¿no? Entonces me refiero has de reconquistarlo o has de hacer que no se te escape, porque claro, un tío en contra te puede jorobar. Por lo tanto, y con los agentes lo mismo. El agente también está tocando muchas empresas para las cuales trabaja a base de comisión, pero que también la situación respecto a la clientela es muy parecida en términos de si tiene la sartén por el mango o no, que ocurre con el distribuidor, ¿no? Por lo tanto, esto sería un poquitín el tema a tener en cuenta, ¿no? Por lo tanto, la inversión en un mercado filial se hace pues cuando ocurre esta situación, por ejemplo. La de la filial de productiva lo vamos a explicar luego, y luego la cesión de conocimiento, que son dos cosas. La cesión de conocimiento industrial es la transferencia de tecnología, y cuando es comercial o de servicios le llamaríamos la franquicia. En el fondo estamos enseñando a que alguien utilice nuestro saber hacer para crear un negocio, que en un caso es de productos industriales, en el otro caso es de productos de consumo, de servicios, pero que en su esquema es lo mismo, le están pagando por darles una licencia para poder utilizar nuestra marca y utilizar y en la franquicia no solamente la marca, sino todo lo que va asociado con la marca, el modelo de negocio, la manera de llevarlo, el control de económico, en fin, nos dan un paquete entero y de aquí está el paquete para que gestiones bien la franquicia, ¿no? Esto va un poco por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver entonces. Esto sería con el tema de la venta directa del producto y la venta indirecta. Vamos a ver qué canales de venta alternativos tenemos también. No solamente están los agentes o los distribuidores, tenemos canales de venta alternativos. Por ejemplo, acuerdos de distribución recíproca con fabricantes de productos o servicios complementarios. Son ejemplos que los he vivido porque aquello sabe más el diablo por viejo que por diablo. Yo sé por viejo y ya, pues, de hecho, ya tengo un poco de experiencia y son casos reales que yo me he encontrado con empresas, ¿no? Una empresa española que está fabricando lámparas de iluminación, pero lámparas normales, ¿no? De casa, pero de una casa normal. Otro se encuentra en la Feria de Valencia con un fabricante alemán de lámparas de alto diseño, y en la misma feria hay un italiano que produce lámparas para cuartos de baño, etcétera, y otro que sale de otro país, del Reino Unido, que fabrica lámparas para segundas residencias, tipo más rústico, etcétera. Bueno, se dan cuenta que la empresa española está haciendo muchas ventas, es muy conocida en España, y acaban proponiéndole que hagamos la distribución recíproca. ¿Tú quieres vender tus lámparas en Inglaterra? Dice uno, y el otro dice el alemán y el italiano dicen lo mismo. Pues yo te compro a ti tus lámparas, las vendo en mi país, y tú me compras las mías y las vendes en España. O sea, en lugar de utilizar el canal de distribuidor o de compra directa, vamos a utilizar el canal de un fabricante que es del mismo tipología de producto, pero no del mismo segmento. Cuidado, aquí, bueno, más que segmento es la tipología del producto, hace que no nos interfiramos. Si yo voy a distribuir un producto que está en mi misma gama de productos, estoy chocando con él, a no ser que las gamas sean de diferente gama y las pueda encuadrar bien, pero si no, si chocas con el producto ya es difícil que puedas hacer un negocio. Pero si tú simplemente lo que vas a hacer es crear un catálogo en el cual tu producción estará en una separata y la otra será la del inglés, la otra del alemán y la otra del italiano, quiere decir que tú con cada uno de ellos puedes establecer un acuerdo de distribución recíproca. Yo te vendo las mías a ti, y tú me vendes las tuyas a mí. Esto sería una alianza, vamos a decir, económica, en la cual los dos están actuando como compradores, pero no lo que están haciendo es poniendo a disposición del otro su red de ventas, en la cual van a incluir no solamente los productos que fabrican ellos, sino los demás. Esto es bastante común, más de lo que parece. Por ejemplo, en gamas de motos, Derby, cuando Derby existía en España, tenía un acuerdo con Kawasaki, importaba todas las motos de más de 250
centímetros cúbicos las importaba de Kawasaki. Y en cambio todos los cubicajes inferiores, que era lo que fabricaba Derby, lo compraba Kawasaki para el resto del mundo. Es decir, que estaban dos fabricantes, que no es nada ilegal, porque lo que es ilegal es conchavarse para cerrar un mercado con un mismo producto. Pero ahí ellos eran complementarios, pero no eran vamos a decir, competidores, de hecho. Por lo tanto, esto es un tipo de acuerdo que se puede dar. Además, esta gente luego lo que hicieron es crear un departamento de exportación propio para ir a otros mercados que no fueran los propios locales y ir a ferias conjuntamente compartiendo stand. Claro, un stand de 4 firmas pues ocupa 40 o 50 o 100 metros cuadrados y un stand de una firma ocupará 10. Claro, la notoriedad que tú tienes metido en un stand grande, pues hace que es como lo que pasa con las marcas, ¿no? Zara. Si aquella empresa se llamara Perico de los Palotes, nadie haría caso, pero es una franquicia de Zara que tiene la ventaja de haber entrado en esta red y, claro, se da notoriedad uno al otro. Estamos creando una misma imagen, ¿no? La segunda sería acuerdos con competidores directos para proyectos concretos. Yo me he encontrado en casos en el que hemos tenido, cuando yo trabajaba yo hacía como unos 30 años que me dedico a la asesoría y a la docencia. Pero antes estaba trabajando como director de exportación de una empresa de cables y entonces yo veía que había proyectos fuera de España que nos teníamos que aliar con Pirelli, que era nuestro primer competidor, y otras empresas para ir a proyectos que no los podíamos absorber nosotros solos. Entonces creábamos una UTE, una Unión Temporal de Empresas, íbamos a aquel proyecto y luego nos peleábamos en el mercado local y en otros mercados, pero para cuestiones puntuales pues nos unimos como pasa en la vida real, en la política. Nos unimos dos para fastidiar a otro, le bombardeamos y luego, bueno, pues esto es un poco la vida en aspectos muy diversos, pero la manera de funcionar, ¿no? Y luego acuerdos, esto es muy curioso, de competidores en producto pero no en servicio. Este ejemplo yo lo saqué de una empresa que estuve asesorando, que era una empresa que importaba de China productos de alta calidad del sector de componentes eléctricos para el sector del automóvil, componentes electrónicos, perdón, y partes para el comercio, para el sector electrónico. Los que lo utilizaban en los fabricantes de coches, los reparadores de coches, había unos serie de clientes potenciales que estaban perfectamente delimitados quiénes eran, ¿no? Entonces, esta persona era inglesa y yo le dije, bueno, si hay que hacer un plan de internacionalización, a ver tú cómo lo ves, yo creo que habrías de ir a Europa, sí, yo creo que podemos ir a Europa, pero yo también quiero ir a Inglaterra, ¿a ti qué te parece? Digo, bueno, ¿tú conoces a alguien en Inglaterra? Dice, no, pero soy inglés. Digo, pues ya puedes ir. Claro, porque si yo no sé el sector, no lo conozco, pero soy inglés, es decir, soy inglés, como diría, soy de este país que quiero ir a ver. Por lo tanto, ya el idioma, la relación, entras mucho más, no tienes aquel carácter de extranjero que siempre puede tener otro que no sea local. Entonces él se fue allí y en una feria se encuentra con una empresa inglesa que estaba haciendo lo mismo que ellos. Estaba importando de China material de alta calidad porque los chinos produzcan lo que tú quieras. Según lo que pagues, te pueden dar altísima calidad, te pueden dar una chapuza que abres el paraguas y solo lo abres y se te ha roto. Pero has pagado $1. Claro, si pagas $10, pues te sale un paraguas como Dios manda. Por lo tanto, en este caso, ¿qué ocurría? Esta empresa inglesa era un mamut, era una empresa enorme. Entonces, hablando los dos, yo también hago esto, hago lo otro. Entonces, ¿y tú qué envergadura tienes? No, soy muy pequeñita. Yo pues tengo muchos clientes, claro, ¿y cómo les venden a estos clientes? Pues mira, yo juego con la carta de la rapidez y la tramitación rápida de pedidos. Entonces dice, joder, yo tengo en el mercado inglés todos los grandes compradores con ventas grandes, pero hay un sector que yo no cubro, que es el sector de las entregas rápidas y pequeñas. Eso no lo cubro, ni puedo cubrirlo con mi estructura. Entonces el inglés le propone, a ver, usted en el mercado británico está, no estoy. Quisiera aliarse con nosotros le garantizamos que tenemos aquí un mercado potencial que no lo podemos cubrir por nuestra estructura, por nuestro modelo de negocio. Pero si yo consigo una empresa de sus características que acepta pedidos rápidos, de entrega rápida y de pequeñas cantidades, pues yo me convierto, cubro una parte del mercado que se me escapa. Era un porcentaje que para la empresa aquí era una barbaridad, era a lo mejor un 5%, pero aquí era una burrada de pasta, ¿no? Claro, pues un acuerdo era, estaban compitiendo en producto, pero no en segmento, en un servicio.
Claro, él servía a un perfil de clientes que no lo podía servir el inglés, porque no tenía la capacidad. Tener mucha capacidad quiere decir que te puedes perder lo que son las ventas pequeñas porque ni te interesan, pero claro, todo el mundo le hace rabia. No, y ahora no voy a crear una división nueva, voy a tener que poner personal, gente, cambiar la mentalidad de la empresa porque será una mentalidad que además pintará muy poco dentro de la empresa, este segmento. Va a ser una gente maldita, ¿no? Aquí dentro. Cambio, lo saco de fuera, doy respuesta al mercado y la empresa española dijo que ok, no, rapidísimamente. Este es un ejemplo de cuestiones que pueden ocurrir. Son las alianzas. Se alía todo lo que sea posible, se hay alianzas siempre que sea posible. Lo que no hay alianzas es cuando no son posibles. Por lo tanto, yo diría que en comercio exterior lo más importante es, vamos a decir, la estrategia. Vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a discutir. Sí, y la creatividad, ¿no? Hablando de creatividad, los italianos nos llevan 20 años de ventaja respecto a España. Son creativos, son atrevidos, son imaginativos, son más amorales, porque no digo que sean inmorales, pero la línea roja, pero yo tengo dos ejemplos de que Italia va por delante. De entrada, en Estados Unidos se creen que todo el aceite que se produce en el mundo lo produce en Italia, porque han venido aquí a España, ahora ya no tanto, porque ahora aquí también se han espabilado, pero venían aquí, compraban el aceite español, que es el mejor del mundo en principio, y se lo llevaban a Italia, le ponían una botella óleo d'oro de diseño, ponían óleo d'oro, lo enviaban a Estados Unidos y pues en plan a vender. ¿Por qué? Porque son comerciales. Otro ejemplo que les pondría de Italia, para que vean un poco lo perspicaces y astutos que son. Teníamos un cliente en Irán que nos compraba cables de soldadura. Estos cables de soldadura eran para máquinas que se utilizaba en las minas y en las canteras. No sé para qué era, porque lo que me interesaba es que el cliente los compraba, pero no sabía exactamente cómo iba el tema. Entonces me dice, necesito transformadores de soldadura. En España hay transformadores de soldadura, fabricantes de transformadores de soldadura. Digo, pues sí, hay un par. Bueno, se lo digo después de enterarme, porque yo no lo sabía. Hay dos. ¿Me puede hacer una oferta? No hay problema, como lo quiere el precio. Le doy la oferta de los dos. Uno me dice que, bueno, yo no estoy muy interesado en exportar. Igual el precio lo encuentras caro, pero oye, si no es este precio no me interesa vender. El otro dio un precio más ajustado, pero vamos a ver qué pasa. Le envío la oferta, el primero me lo descartan, y el segundo me dice, hombre, son un poco caros. Si pudiera bajar un 10%, el tío de aquí me dice, bueno, un 10% es mucho, pero bueno, a ver, ya tengo curiosidad por entrar en este mercado. Dígale, no obstante, que mi producto tiene una durabilidad perfecta. O sea, yo tengo clientes que los transformadores de soldadura que me han comprado todavía los tienen desde hace 30 años y les funciona perfectamente. Y le doy el gran argumento. Este tío va a caer de cuatro patas, ¿no? Y me dice, no hace falta esto. Los italianos fabrican unos transformadores que duran exactamente 5 meses, que es el tiempo que tardan aquí en cargárselos. Es decir, que el transformador de soldadura que llegaba allí, aunque le dieras el mejor transformador, lo trataban a patadas, heavy duty, y a los 5 meses se había estropeado. Los italianos habían descubierto que fabricaban esto que ahora está tan de moda, que te compras una nevera y un día te empieza a dejar de hacer frío, es porque los no sé qué, de los fabricantes han puesto un chip que tiene una fecha de caducidad. O sea, tenemos muchos electrodomésticos que tienen fecha fija de caducidad, que ya no funcionan. Y como que el precio de comprar un producto nuevo es tan similar al de repararlo y además quedas con un producto antiguo, pues la gente ya los botamos, los aparatos, ¿no? Pero ellos habían descubierto esto que ahora es bastante común, de que un producto lo hacen durar lo que es la vida útil que le da el usuario. Como el usuario lo trataban en las minas a patadas, ahí lo dejaban a la intemperie, pues al cabo de 4 meses habían cascado los transformadores, ¿no? Los italianos fabricaban exactamente para no ir más allá de esto, con lo cual bajaban la calidad porque no era necesaria tanta calidad si los iban a estropearlos a patadas, porque los ataban a patadas, ¿no? Entonces yo me fijo que
hay creatividad y hay pues, empresas o países que están muy por encima del estándar, ¿no? Italia, yo siempre he tenido cierta admiración porque son gente muy creativa, muy imaginativa, que se las saben todas. Pero tengo otros ejemplos, pero no quiero cansarlos porque verán, la astucia italiana es bestial, de verdad. Bueno, el próximo día igual se lo explico. Bueno, esto tenemos ya este punto. Temas relacionados, la subcontratación en países competitivos, como por ejemplo puede ser el textil. Hay empresas que no fabrican aquí, sino que fabrican en países donde el coste hora es mucho más competitivo y no salen de precio, porque dentro del textil la parte más cara del precio es la mano de obra, no los materiales. Así como por ejemplo en un cable eléctrico la parte del león en el precio es la materia prima, el cable de acero o el cable de cobre, toda la parte de materia prima influye mucho en el precio final. Pero en el producto de textil, el textil es barato, la hora es lo que impacta, porque una hora de coste europea pues se pone los precios disparados. Que ahora hay una involución porque China ya se ha puesto muy cara, porque hay países que ahora ya no les interesa tanto, China no le interesa tanto este tipo de negocio, porque ya han cambiado su chip de fabricación, por lo tanto, el textil es lo primero que una empresa, que un país empieza a hacer cuando se industrializa, y lo primero que saca de encima en cuanto puede. Por ejemplo, Marruecos es un país que todavía está funcionando con la confección de prendas para devolver a los países que envían el tejido allí para que ellos lo conviertan en una prenda. Pero ya se habla de que el Senegal será el próximo Marruecos en unos años. Porque el Senegal todavía no se hace, pero ya se hará. Es decir, que cuando ya un producto ya no tiene interés porque la gente ya gana tanto dinero que ya no puedes utilizar a esta gente para confeccionar, porque ya tiene un salario más cercano a un salario, no digo muy cercano, pero algo más cercano al salario exterior que se practica en Europa, ya deja de ser competitivo porque te sale un Myanmar, te sale un Vietnam, te sale un Laos, que ahora ya están haciendo los trajes, ¿no? O los vestidos. Este tema es un tema en el cual aquí tenemos un tema que es relacionado en el hecho de que muchas empresas hacen también esta subcontratación. Y luego hablaremos concretamente de las empresas que montan colecciones sin ser nada más que diseñadores. Estas confecciones tienen un productor en China o en Marruecos. Estas colecciones las presentan a los grandes marquistas, que son detallistas importantes. Recordaros la palabra detallista. Un detallista es el que te compra directamente y de él ya va al consumo, al consumidor. No hay distribuidores por en medio. Un Corte Inglés que te pide prendas de maternidad, un Mother Care en Inglaterra que te pide prendas de maternidad, un Premamam, un prenatal, un Natalis que te piden prendas de natalidad. Esta gente lo único que quiere es que tú le suministres el producto y le gusten las colecciones. Ellos no las fabrican, es decir, que aquí hay una separación de actividades muy curiosa. El diseñador es el que prepara las colecciones, las presenta a todas estas empresas que he mencionado, lo hace con la marca de la empresa, o sea, el acuerdo de venta es yo te voy a suministrar esto, y el otro le dice, quiero que me pongas la marca Corte Inglés, que me pongas la marca Natalis, Mother Care. Ellos no hacen más que marketing a consumidor, pero todo lo que es anterior, las colecciones las compran a los diseñadores las fabrican o las producen de forma subcontratada en países como Marruecos o China. Entonces, estas empresas diseñadoras tienen un cabezón que es el departamento de diseño, que es la parte más importante, es el core business de esta gente, y todo lo demás pues son elementos auxiliares. La administración pues es el enviar las facturas de compra, las de venta, el marketing lo hacen ellos personalmente, pero me refiero que la parte del león es el departamento de compras, con la particularidad de que en un departamento de diseño, este departamento va a tener gente muy buena y que además se compenetren. Es decir, tú puedes poner 5 Cristiano Ronaldos en el Barça o 5 Messi en el Madrid y se van a estorbar. ¿Por qué? Porque puede haber un gallo en un gallinero, no puede haber más, no puede haber más que una persona que tenga una capacidad y que los demás sean complementarios con él. Por lo tanto, en un departamento de diseño también hay la directora de diseño y las ayudantes de diseño, porque básicamente es un negocio que llevan básicamente las mujeres, tanto en la compra como en el diseño, como en todo, en general, funciona así. Y entonces, pues claro, son departamentos que cuestan mucho de construir. Entonces es lo que ellos cuidan más, departamento de diseño, que las personas sean complementarias no solamente en su
vamos a decir, en su actividad profesional, sino que personalmente también tengan empatía entre ellas, ¿no? Que no se creen rivalidades innecesarias, ¿no? El supply agreement sería el hecho de que una empresa americana nos diga que le fabricamos el producto aquí de acuerdo a sus estándares. Entonces lo que estamos haciendo es fabricar de acuerdo a unas normativas que nos han dado y fabricamos el producto expresamente. Es una especie de private label agreement, también fabricamos con su marca, pero él nos da todas las especificaciones y a lo mejor se trata de un fabricante norteamericano que ha dejado de serlo. Digo norteamericano porque también es un caso real que ocurrió en una empresa norteamericana que fabricaba maquinaria para envase y embalaje. Dejó de fabricar, pero él tenía mucho prestigio, el director de esa empresa, y se pudo permitir el lujo de decir, yo ahora ya no voy a fabricar este producto, me lo voy a hacer fabricar en Europa por productores que son de primera calidad. Entonces, bueno, allí se lo aceptaron y esta empresa que había ido a Estados Unidos para vender la maquinaria que tenía, la empresa española, maquinaria de envase y embalaje, hubo ciertas áreas, ciertos estados que se los reservó para esta empresa americana, para este comprador, y los otros pues fue a vender libremente, pero hubo un acuerdo de manera que esto también ocurre, el supply agreement. Yo te voy a pedir a ti que me suministres una maquinaria, que yo te doy todas las especificaciones las americanas, vas a cumplir todo, y tú ves una posibilidad de vender cantidades y además sin tener que pasar por las normas. Porque claro, el tío ya te ha dicho todo lo que hay que hacer, tú no tienes que romper la cabeza buscando qué normas son, sino que ya está hecho. Evidentemente que como es importación, en las aduanas lo verificarán, pero tú ya estás cumpliendo con la normativa. Esto es una manera también de tener negocios un poquitín, vamos a decir, de tipo especial, ¿no? Son canales especiales de venta. Entonces es un supply agreement. Bueno, de alguna manera vamos a ir a los otros dos temas. Inversión en el mercado objetivo. En la constitución de una filial comercial ya lo hemos explicado. ¿Por qué lo haríamos? ¿Por qué haríamos una filial de producción? Pues haríamos una filial de producción porque para aquel país nosotros no podemos vender si no tenemos la producción local. ¿Por qué? Porque el coste de transportar los productos desde nuestro país donde fabricamos al país donde se han de vender es tan alto que no podemos. Y si a esto le añadimos que los derechos de aduana que hemos de pagar o ha de pagar el importador allí son también bestiales, resulta que a lo mejor estamos con un 22% de decalaje en precios. Si vamos a vender allí, ahorramos los costes de aproximación, o sea, los costes de transporte, ahorramos los derechos de aduana porque somos una empresa local y podemos traer en el mercado. Si este mercado además está metido en una unión aduanera donde sus miembros no tienen derechos de aduana entre ellas, por ejemplo, un NAFTA, o sea, si tú vendes actualmente, no sé cómo acabará el tema con Trump, porque todo eso está poniendo patas arriba, pero normalmente los productos de México y los de Canadá y Estados Unidos, entre ellos, no se cobran derechos de aduana. Sí que cada país tiene un arancel diferente respecto a productos provenientes de terceros países, que no es el caso de la Unión Europea, que tenemos un arancel común. Pero bueno, no obstante, tus bienes pueden circular. Por ejemplo, si quieres vender en Estados Unidos, un lugar donde tú podrías fabricar, pues sería el norte de México. ¿Por qué? Porque están las famosas maquilas que producen para empresas norteamericanas, que fabrican con sistema americano, hablan inglés tokiski, tienen una mentalidad de trabajo muy ligada a lo que es las características de actividad sectorial en estos países, y tú estás vendiendo desde allí, con lo cual pues te estás ahorrando un dinero que te permite entrar en el mercado, si no, no podrías entrar. O sea, esto es así. Entonces, esto sería una razón por la cual lo haríamos, pero evidentemente supone un riesgo. Supone un riesgo porque, claro, nosotros no conocemos la mentalidad de los productores o de aquellos países tan a fondo como pensamos que conocemos la de nuestro propio país. Entonces, claro, ahí sí que hay el riesgo de decir cuidado, porque aquí estamos entrando, como decía al principio, en una área de actividad en la cual todos los que van a tratar con nosotros son locales. O sea, nuestro conocimiento de la mentalidad o de la cultura empresarial de aquel país la hemos de conocer a fondo, no solamente nosotros, sino todas las personas de nuestra nacional que están en la empresa aquella transferidas como expatriados. O sea, todos han de tener un conocimiento de cómo se ha de tratar, ahí sí que viene el aspecto cultural, cómo se ha de tratar a los trabajadores de este país o de este sector, para que no tengamos problemas, ¿no? Porque puedes tener un problema, porque esto puede ser así. Si conocen, ya supongo que sí, el tema de las Cultural Dimensions de Hofstede, este holandés,
que habla de los 5 puntos de diferencia entre los países en cultura empresarial, el power distance, o sea, la distancia jerárquica, la aversión al riesgo, la individualidad, la colectividad. O sea, hay países que son individualistas en su manera de actuar empresarialmente, otros que son de más colectivistas. Los chinos y los japoneses son más de tomar decisiones en conjunto, aunque siempre hay alguien que decide, pero mucho más colegiado. Los americanos o los latinos son más, vamos a decir, individualistas también. En cuanto a la distancia jerárquica, en los países latinos se nota mucho la distancia, el jefe es el jefe, lo que dice el jefe vale para todos. En los países nórdicos y anglosajones la distancia jerárquica no existe o no se percibe como una diferencia, porque la autoridad se tiene una autoridad moral, porque este es el que sabe de este tema, y este va vestido como todo el mundo y habla como todo el mundo y parece que no manda, pero en el fondo es un estilo de mando más femenino, ¿no? Como se dice. Los países que trabajan un poco también en este estilo, que son los nórdicos, tienen una percepción del beneficio como un beneficio económico y un beneficio social para el bienestar de los trabajadores. Esto es un concepto hasta ahora nada masculino, ha sido más bien un concepto femenino. Pues todo feminidad, masculinidad, es el tema de las cultural dimensions. Si no lo conocen, no se lo recomiendo, porque hay un mapa con la clasificación de todos los países donde se ubican, porque a veces creemos que estamos muy cerca de Italia, pero estamos muy lejanos, porque hay factores que no son los mismos. Compartimos algunos porque somos mediterráneos, pero diferimos en otros, ¿no? Entonces esto es un tema interesante. Bueno, entonces aquí hay el gran riesgo, pero también hay el gran reto para poderlo asumir, ¿no? Y finalmente, cuando ya no podemos ir fabricando localmente, pues porque vamos a hacer una cesión de tecnología. ¿Cuándo hacemos una cesión de tecnología? Cuando no tenemos dinero para poder hacer una inversión. Y en cambio no podemos vender el producto más allá de unos kilómetros de distancia de nuestra fábrica. Otro caso real, una empresa de Cardona que fabrica, que se llama Compact Habit, no hace falta, no me impide decir el nombre porque la empresa no lo esconde. Es una empresa que se dedica a la fabricación de módulos de residenciales. Por ejemplo, habitaciones de hotel, habitaciones de residencias, van todas construidas. O sea, esto sería un módulo, esto sería pues una sala si fuese una universidad, pues sería la sala de la universidad. Esto se encaja con los otros módulos de la construcción y se encasta en el suelo, que ya está la preobra, ya está prefabricado el encaje. Unos encajes que esto se clava directamente y queda ya amarrado. Este producto se vende a base, se transporta con transportes especiales, especiales que tienen que ir por la carretera con un motorista delante y otro detrás y luces, porque son transportes difíciles. Tienen la complejidad añadida de que no se pueden transportar más allá de 1.200 o 1.500 kilómetros de distancia, porque el precio del transporte es tan alto que a partir de allí ya no son competitivos. ¿Qué solución tenían ellos? Pues montar una filial de producción en Alemania o en Rusia, por ejemplo, pero no tenían dinero. Entonces, ¿por qué optaron? Porque una empresa rusa que tenía distribución en todo el país y además en países de la área, vamos a decir, del ex imperio ruso, que es todo lo que es la unión de países exsoviéticos, y claro, garantizaba pues que iba a fabricar muchas máquinas de estas para fabricar los módulos, y bueno, se acordó las cantidades, el importe del contrato y luego lo que se pagaría por cada una unidad fabricada y vendida, con lo cual ahí pues esta empresa ha ido a trabajar con un contrato de transferencia de tecnología. Ha enseñado, les vendió una máquina de prototipo y les pasó todo lo que ellos sabían. O sea que básicamente un contrato de transferencia de tecnología, para que más o menos lo capten, es el hecho de que les transferimos la patente. La patente, que es un conocimiento público pero está registrado. Le transferimos el know-how, que es un conocimiento que no es público y no está registrado, con lo cual cuando vendamos el know-how hemos de ir con mucho cuidado de no hablar más de la cuenta, porque hemos de decir el know-how qué beneficios da, pero no cómo se hace. Esto siempre ya es casi de abecedario de los know-how. Tú no puedes decir en qué consiste el know-how. Entonces, decir, yo tengo un know-how para administración de ventas. Es un know-how que le va a ahorrar a usted mucho trabajo, y esto lo prorrateamos en tal valor sobre expedición. ¿Cómo se hace? Cuando pague se lo diremos. Yo le garantizo que usted considera estos objetivos, pero no se lo explico ahora cómo,
porque tú no puedes coger una goma de borrar y quitárselo del cerebro, no haberlos explicado, ¿no? Bueno, total, esto sería una posibilidad de hacer la cesión de conocimiento. No implica una inversión, que esto es la parte buena, lo que pasa es que no ganas tanto dinero como una producción. O sea, siempre hay un equilibrio entre las ventajas y las desventajas. Y la franquicia, pues bueno, ya la conocen ustedes mal, pero bien, pero me refiero que es más o menos lo mismo. Cambiamos, por ejemplo, un producto de consumo o un establecimiento cambiamos un producto industrial por un producto de consumo en un establecimiento como puede ser, por ejemplo, una cafetería que podría competir con estas cafeterías americanas que hay, pues por ejemplo Jamaica Coffee Shop es una franquicia española que se implantó en México. Y bueno, yo estuve trabajando un tiempo con esta empresa y hubo unos estudiantes mexicanos de la Universidad de Barcelona también que se iban de viaje a México aquel verano y hicieron un estudio muy práctico de lo que necesitaba la empresa española para saber las peculiaridades de la franquicia, porque las franquicias también hay que adaptarlas. Resulta que aquí en España, pues cuando tú abres un café, hay unas horas punta donde se tiene que saber que la gente pide curasanes o pide pastelitos o pide tal, y qué tipo de pastelitos son. Entonces también en México pues los pasteles son diferentes, los horarios son diferentes, hay costumbres, por ejemplo, no recuerdo si era sábado o domingo, que las familias acostumbran en las grandes ciudades a ir todas juntas con primos y sobrinos y tal, a tomarse ¿cómo se llama? Un brunch a mediodía, o sea, aquellas comidas que no son ni desayunos ni comidas todavía. Entonces, claro, a no ser que sea un producto muy super estándar, una firma muy super estándar, siempre hay que hacer alguna adaptación, a un equilibrio para que una franquicia se adapte un poco a ciertas peculiaridades del país. Esto en el tema de cafeterías, por ejemplo. En el tema de ropa, pues simplemente hay el tema de las tallas. En Japón la gente es más baja, por lo tanto hay más medium y small sizes comparado con el mercado americano, donde tú te encuentras super tallas. Pues bueno, esto sí que siempre supone una adaptación. De esto hablaremos el próximo día, porque dentro del plan de marketing y el plan de internacionalización hemos de hablar de tres cosas más que todavía no hemos dicho, que es el precio del producto, es decir, la idea de cómo se calcula un precio de exportación, los diversos métodos que hay para hacerlo, cómo se verifica si se necesita una adaptación al mercado o no. Las adaptaciones pueden provenir de gustos personales de la gente, de colores, de signos, de palabras. Por ejemplo, aquí en España, hace unos años, lo digo para que se sepa, no sé qué compañía fue, si fue una compañía japonesa, sacó un modelo de Jeep, de modelo de todoterreno que se llamaba el pajero. Bueno, esta palabra en España tiene una connotación bastante fea. Entonces tuvieron que cambiar el nombre por Montero. Pero quiero decir que con esto de los nombres a veces se producen palabras un poquitín que no se pueden utilizar porque en el país tiene connotación negativa. No sé si hay algún colombiano por aquí, pero si hubiera un colombiano pues explicaría un tipo de palabra que allí tuvieron que cambiar a última hora porque le salió un nombre horroroso, que no se podía decir de tan grosero que era, ¿no? Bueno, esto nos ocurre en muchos casos, ¿no? Pues el próximo día comentaremos estos temas y bueno, y completaremos el tema de los temas que nos hacen falta, que decías el precio, el producto, y luego nos falta la comunicación, que hemos mencionado un poco alguna cuestión referente a la comunicación, básicamente sobre catálogos y idioma de los catálogos, pero hablaremos de las ferias, hablaremos de otras cosas como pueden ser los puntos de encuentro que están sustituyendo en algunos casos a las ferias, porque te encuentras a quien te quieres encontrar, pagas mucho más, pero los resultados son mucho más inmediatos porque te enfrentas directamente con compradores que vienen con la idea de comprar. O sea que todo va variando, todo nos hemos de ir acostumbrando a los cambios que hay.